Bueno, pues muy buenas noches, ya estamos por comenzar. Tenemos el día de hoy al arquitecto Miguel Chacón, que nos visitó muy recientemente. El lunes anduvo por acá, ayer tuvo que viajar y ahora pues lo tenemos de manera virtual. Y también pues le damos la bienvenida a todos los compañeros que se están conectando desde Guatemala. Nos da mucho gusto que estén por acá. Y para iniciar, pues vamos a leer una semblanza del arquitecto. Él se desempeña como profesor titular en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos, la USAC, en Guatemala, desde 1996, donde ha sido investigador y docente en cursos de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente se desempeña como director de la Escuela de Estudios de Posgrados de la Facultad de Arquitectura. Es docente del curso Desarrollo Sostenible en el doctorado en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Facultad de Ingeniería de la misma USAC. Ha impartido las asignaturas de Diseño Urbano, de Planificación Territorial, en la licenciatura de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la USAC, donde fue coordinador de cursos y profesores del área de Urbanismo y Ambiente de 2010 a 2017. Fue investigador en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales entre 95 y 96. Fue director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura en 2007 y fue director del Centro de Estudios de las Culturas, antes CEFOL, de USAC en 2019. Fue ayudante de cátedra por concurso de oposición en 1990. Fue profesor y asesor de tesis en el programa de doctorado de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de la Facultad de Ingeniería de la USAC. Fue profesor de la maestría en Educación Ambiental en FPEM USAC y CUNOC USAC en Quetzaltenango. Fue asesor de tesis del programa de doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo DOCINADE de la Universidad de Costa Rica. Revisor de artículos de la Revista Colombiana de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia. Fue auxiliar de investigación de la Universidad de Nueva York en Buffalo y fue director de la Fundación Mark Diamond Research de la misma universidad. Fue profesor de maestría en planificación y gestión urbana de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala y tutor de la especialidad de urbanismo en la maestría en arquitectura de la Universidad del Istmo de Guatemala. Recibió la beca Fundación Carolina en 2007 para una estancia postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid y la beca del programa EULAC Links Erasmus Mundus en 2013 de la Universidad de Ciencias de la Vida. En 2007 se le otorgó beca de la Sociedad Japonesa para la Promoción de la Ciencia para el postdoctorado en investigación. De 2007 a 2009 en la Universidad de Naciones Unidas del Japón. De 1998 a 2000 se le otorgó también una beca Fulbright para estudios de maestría. En 97 recibió una beca Promesha para posgrado en arquitectura y desarrollo. En 2004 recibió la beca Fundación Ford para participar exponiendo resultados de su tesis doctoral en la Conferencia Mundial de Propiedad Colectiva en México. Ha recibido varios reconocimientos. En 1995, el premio a la mejor tesis de licenciatura en arquitectura por el Colegio de Arquitectos de Guatemala. En el 2000 recibió el premio de la mejor tesis de maestría para ese año de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buffalo, de Nueva York, y el premio a la mejor tesis por la Asociación Americana de Planificación de la División Oeste de Nueva York en el 2000. En 2005 recibió el reconocimiento por el mayor punteo en evaluación docente de la Facultad de Arquitectura de la USAC. En 2021, la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales de Guatemala le otorgó el Premio Docente Universitario y también recibió el Premio de Excelencia Académica como profesor de grado de USAC. Fue integrante del jurado calificador de la Bienal de Arquitectura Centroamericana de 2022, Barca en categorías de urbanismo, investigación y habitar, trabajar. Fue secretario general de la Asociación del Claustro de Docentes de Arquitectura y Diseño Gráfico de la USAC. Fue presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Arquitectos de Guatemala del 2018 a 2020. Fue representante docente de la Facultad de Arquitectura hasta 2021 ante el Consejo Superior Universitario de la USAC. Fue vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Posgrados de la Universidad de Buffalo, de la Universidad de Nueva York en Buffalo. Entre 1994 y 2007 participó en conferencias acerca de desarrollo urbano y desarrollo sustentable en eventos académicos realizados en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Cuba, en Nicaragua, en Costa Rica. Entre 2008 y 2013 también participó en conferencias de educación, ecología urbana, ambiente, geografía, planificación y desarrollo sostenible en Colombia, Brasil, Cuba, Costa Rica, Canadá, Chile, China, Japón, India, Malasia, España, Francia y Alemania.
Y pues hoy nos da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros porque pues además estamos echando a andar nuevamente el convenio que tenemos con la universidad y pues además de vincular algunas visitas de nuestros programas también con lo que se está haciendo por allá. Bienvenido, profesor Miguel Ángel Chacón, y pues el día de hoy nos va a hablar de la resignificación, inteligencia artificial y desarrollo sostenible. Muchas gracias. Qué grato saludarles de esta manera virtual a estudiantes, docentes, a coordinadores de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura allí en Tecamachalco. Y por supuesto, un saludo cordial también a su coordinador de sección, el doctor Ricardo Lozano, con quien amablemente estuvimos conversando hace poco. Y muchas gracias nuevamente a la doctora Olivia Domínguez. Lo que conversaremos es acerca de cómo la inteligencia artificial ha sido resignificada en distintos ámbitos, en distintos campos y regiones, y cómo también la podríamos resignificar para propósitos educativos y también para propósitos de desarrollo sostenible. En términos de Zygmunt Bauman, quien escribió bastante acerca de una teoría cultural y que mucho de esto tiene que ver con el momento actual que vivimos, él también hablaba de que el propósito de la educación es preparar a los jóvenes para la vida, pero para una vida de acuerdo a la realidad en que están destinados a entrar. Y la inteligencia artificial no es solo una vida en la que están destinados a entrar, sino una vida en la que ya están coexistiendo, conviviendo. Y esta imagen de una de las esculturas en espacios públicos en Asia no solo es la única, ¿verdad? Hay una serie de este tipo de esculturas que hace reflexionar a los niños, también a los adultos, sobre todo al sector educativo, de la relación que hay entre la manera en que se lee, se estudia, se comprende y la manera en que a veces se pierde, digamos, ciertas capacidades cuando solo se utiliza la tecnología, las herramientas informáticas, las redes sociales sin ese tipo de propósitos, como esta escultura que vemos en este momento. Pero también hay una serie de escenarios, ¿verdad?, que se plantearon hace muy poco tiempo, como por ejemplo el libro un poco apocalíptico de Daniel Wilson, que Steven Spielberg lo trató en su momento de convertir en una película, en el que, bueno, el título del libro es Robopocalipsis, y en el que los humanos pues tienen cierta relación con la tecnología, tal como decía Daniel Wilson, pues amamos cada nuevo avance, pero odiamos lo rápido que está cambiando nuestro mundo, ¿verdad? Por supuesto, esta película no se realizó y lo muestro porque es bien complicado, fue bien complicado hace como 10 años haber hecho esta película, incluso para Steven Spielberg, ya teniendo esa novela como se mostraba en ese momento. Pero hay otras que sí se han estado realizando que nos muestran esta dicotomía, este antagonismo que hay entre los humanos, nosotros, ¿verdad? Y la inteligencia, que también es resultado de lo que nosotros hemos estado haciendo. Como esta película que ustedes recordarán, Réplicas, donde Keanu Reeves protagoniza a alguien que trata de revivir a su familia, ¿verdad? Que fallece en un accidente y él pues trata de revivirlo y la inteligencia artificial pues de alguna manera los revive y crea una serie de disputas, crea una serie de dilemas éticos, de contradicciones éticas, y más recientemente pues se planea que Matrix 5, Matrix 5 también sea protagonizada por Keanu Reeves. De cierta manera eso nos hace recordar que sí, hemos estado a través de películas con esta idea de que nosotros podemos meternos al mundo de las computadoras y por otro lado en réplicas de que la inteligencia artificial incluso podría revivir a los seres humanos, ¿verdad? Y cobra mayor importancia mundial cuando hace poco le dan el Premio Nobel de Física 2024 a John Hopkins y a Geoffrey Hinton por lo que hicieron como bases para aprender, para que las máquinas puedan aprender de machine learning de una manera automática, y con esto se sentó las bases para una inteligencia artificial. Y esto le generó mayor significancia a lo que se había hecho, a la serie de estudios. Es decir, eso no fue accidental. Se han hecho una serie de estudios, una serie de implicaciones. Por supuesto que esto tendría a partir de los estudios de John Hopkins y Jeffrey Hinton, que tienen el Premio Nobel de Física 2024, pero por sus aportes para este aprendizaje de las máquinas, es decir, ya hubo una aceptación.
Ahora, si nos vamos en términos epistemológicos, como lo decía Thomas Kuhn, esto ya es un paradigma que fue aceptado por una comunidad y entonces nosotros como educadores, nosotros también como personas que profesionalmente contribuimos al desarrollo, tenemos que aceptar que esto es un paradigma que ya es parte de lo que la sociedad ya premió y no solo lo que las películas han estado promoviendo para cuestionar y si usted quiere pues hasta para hacer una comercialización del cuestionamiento social, ético que se ha hecho en estas posibilidades futurísticas de la tecnología, de la inteligencia artificial, que ahora pues ya no son tan futurísticas, ¿verdad? Y bueno, esto se refiere a unos algoritmos de aprendizaje automático que habrían iniciado con Arthur Samuel en 1959 con el aprendizaje automático, ¿verdad? De tal manera que cuando nosotros vemos el ChatGPT y otra serie de aplicaciones de inteligencia artificial, estamos hablando del resultado de más de 50 años, diríamos 60 años de esfuerzos hasta llegar a un premio Nobel, ¿verdad? En física, pero que varios profesionales se han estado esforzando, ¿verdad? Entonces no podemos dejar de lado que es un aporte de un grupo de profesionales, un grupo de investigadores que ahora pues ya tiene el alcance en redes sociales, incluso en computadoras de cualquier persona. Y en términos de desarrollo sostenible, en términos incluso de uno de los objetivos de desarrollo sostenible en el 9, que es de industria, innovación e infraestructuras, allí se consideró o se está considerando el acceso al Internet como parte de estos avances de tecnología, ¿verdad? Entonces no se puede, diríamos, descuidar. También es parte de los objetivos tratar de incorporar a la población, a mayor cantidad de población, a las ventajas, a los beneficios que se tienen en una red de mancha móvil, ¿verdad? De Internet, de señal de Internet, diríamos nosotros. Y ahora que estaba en Ciudad de México, en el Distrito Federal y en el Estado de México, Veracruz y Jalapa y otras áreas de por ahí, notábamos que hay, en el caso de México, que es muy similar a Guatemala, muchas opciones de tener internet gratuito. Por supuesto, ya nos decían, pues, igual que en Guatemala, que hay riesgo de que le hackeen toda su base de datos, incluso la base de datos financiera, pero eso es parte de los riesgos que habría que cuidar. Pero aún así, Naciones Unidas diría, en este objetivo 9, desarrollo sostenible, que incluso tiene que ver con infraestructuras resilientes para promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. Ellos lo promueven para esto, ¿verdad? Nosotros podríamos semantizar eso y diríamos para otro tipo de objetivos de desarrollo sostenible, no solo la tecnología per se para una industrialización sostenible. Y que sí, si hay conectividad móvil, estos avances de que más población tiene acceso a la conectividad móvil, al celular móvil y también tiene acceso a señal de internet, pues es parte de lo que según este objetivo pues ya vamos avanzando. Ahora, la idea de lo que estamos conversando ahora es resemantizarlo y ver qué puede contribuir y qué no podría contribuir. Dentro de los riesgos también se dice y se critica mucho en una conferencia que participé, una de las preguntas que formularon es, mire, pues sí, sí es cierto que hay un aporte, una aceleración del manejo de la información que podría contribuir a la toma de decisiones, pero ¿qué pasa con esto del consumo de energía? Y sí, se dice que hay 284 toneladas métricas de dióxido de carbono que se emiten en el uso de electricidad, en el entrenamiento de un transformador, en el proceso de algoritmos de aprendizaje, que es de lo que se estuvo hablando, que hasta tiene un premio Nobel, y que, bueno, en ese uso de los algoritmos se usa mucha energía. Y ese uso de computadoras, pues diríamos que también genera mucho uso de energía y eso a su vez tiene una gran desventaja porque genera efecto de cambio climático por el dióxido de carbono. Entonces hay una serie de recomendaciones para que eso no sea tan así, se optimice y al optimizarlo pues no tendríamos este tipo de gasto, ¿verdad? De contaminación de alguna u otra manera pues se estaría evitando. Y la inteligencia artificial se dice que lo puede evitar, pero también otra serie de estrategias para evitar esa cantidad de energía que se está utilizando. Pero eso sí se usa en términos técnicos, científicos para desarrollo sostenible, pero si se usa por adicción a las redes sociales, si se usa por recreación, pues estamos hablando de algo que es muy difícil de cuantificar. Esto fue cuantificado por los algoritmos de aprendizaje, pero si se cuantificara la cantidad de horas que los niños, que los adultos
se pasan ahí con sus redes, pues posiblemente esto sea mucho mayor. Entonces sí es algo que preocupa y que habría que generar estrategias para que no haya este efecto, ¿verdad? Por otro lado, no solo Zygmunt Bauman, sino también Byung-Chul Han, que es el filósofo coreano, que es muy conocido por muchos y ha sido muy estudiado. Él nos habla de un proceso que vivimos en el mundo de las tecnologías de información, que ya están creando un mundo de las no cosas. ¿Cómo nos afecta a nosotros, sobre todo a los que trabajamos con arquitectura, a los que trabajan con restauración de monumentos? Pues afecta con otra cultura en la que ya el sitio, el lugar, la comunidad ya no son tan importantes y estamos en un mundo en que la cosa, el patrimonio, por ejemplo, deja de tener cierta originalidad, cierta vigencia, en la que también el problema humano, el problema comunitario ya deja de tener la importancia por ser real, sino solo la información al respecto, ¿verdad? Y en países como los nuestros, pues tampoco hay mucha información válida, ¿verdad? Pero la información que se dé es a la que le van a dar importancia y no al problema real, al objeto real. Y entonces, Byung-Chul Han diría, pues, eso de la información de la Big Data es ciego ante el acontecimiento y también nos diría, vivimos en el mundo de las tecnologías de información, pero no en el de las cosas. Y antes sí estábamos en el mundo de las cosas, por supuesto que las cosas también eran problemáticas y que habría que tener cuidado con que esta información está determinando un mundo en el que vivimos, no solo la falsa información, sino un mundo ya solo con base de datos, ¿verdad? Y dentro de esto hay unos ejemplos que seguramente ustedes conocen, como esta locutora, Ashley, viene de Artificial Intelligence, y es una locutora que en el 2023 se hizo muy famosa, pero que es producto de la inteligencia artificial y copió, diríamos, el diseñador del algoritmo, que tiene una serie de aplicaciones y softwares, por supuesto que no deja de ser una genialidad quien lo creó, pero lo creó con base a otra locutora, Ashley Elsinga, ¿verdad? Que es una presentadora oficial. ¿Cuál es la ventaja y desventaja? Esta señora no tiene feriados, por supuesto, no llega enojada, no llega resfriada, no le da COVID, ¿verdad? Va a estar siempre ahí permanente, no necesita vacaciones, nunca va a necesitar, diríamos, tener estos momentos de paz, ¿verdad? Y porque, por supuesto, ella no tiene eso, ¿verdad? No va a pedir aumento, ¿verdad? Y de hecho, eso son los dilemas éticos, pero por supuesto, también una serie de dilemas económicos. Entonces, cuando Naciones Unidas dice hay que promover todo esto, de alguna manera es cuestionable, ¿verdad? Porque no necesariamente solo eso es lo que hay que abordar, hay que resemantizarlo, hay que resignificarlo, hay que readaptar algunas de las cosas que se dicen para otros. Y por otro lado, tenemos este otro ejemplo de Diana López, que es una de las tantas influencers de inteligencia artificial que tuvo en el 2023 mucha importancia, mucha relevancia, porque logró en pocos meses 120,000 seguidores, ¿verdad? Y todos sabemos que lograr tantos seguidores es muy difícil. Pero esto fue producto de una agencia de modelos de inteligencia artificial que se llama The Clueless, que tiene el objetivo de abaratar los costos de publicidad y tener mayores efectos de esa publicidad. Y entonces deja sin trabajo una cantidad de modelos reales que se esfuerzan, que se ponen a dieta, que hacen ejercicio, por alguien que es una entidad de inteligencia artificial que contribuye a que la marca venda más, ¿verdad? Por eso dice bien Churham, es un mundo de la no cosa, sino un mundo de la información. Y entonces las campañas de publicidad pues resultan ser más exitosas, pero resulta ser con algo que no existe, ¿verdad? Y bueno, hay otra serie de influencers, como este otro que es un japonés, que es conocido como un humano virtual, ¿verdad? Creado por un diseñador de inteligencia artificial. En este caso, él es un típico migrante de Estados Unidos que tiene una influencia en los jóvenes de Japón y de Asia, porque es hijo de dos, uno de Japón y uno de Estados Unidos, es decir, como de dos culturas, y tiene una serie de cuestionamientos culturales que él termina resolviendo. Otra vez, es un modelo masculino, ¿verdad? Que también va a promover marcas, que también va a generar ciertas ganancias, va a abaratar costos y tiene muchísimos seguidores, creando algo aparentemente real, pero que no es real, ¿verdad? Bueno, entonces con esta breve introducción les digo, sí, es necesario darle nuevos significados, darle interpretaciones y adaptaciones, y en este caso, a lo que se propone es la relación con el desarrollo sostenible y cuáles serían ciertos retos y ciertas limitaciones o ciertas oportunidades
que en el caso de ciertos países de Latinoamérica tendremos aprovechando la inteligencia artificial porque es algo que va, que se está cada vez haciendo más sólido en nuestras sociedades y algunos efectos pues van a ser no muy productivos, no muy positivos, pero podríamos resignificarlos. Entonces, a propósito de esta resignificación, pues hay que tener ciertas bases éticas, epistemológicas, educativas, pedagógicas, y sobre todo de ética de ciencia y tecnología. Dentro de eso hay algunos autores como Mark Zuckerberg, que ya ha escrito acerca de la filosofía política de la inteligencia artificial, es bien conocido, muy traducido. De hecho, estuve buscando este libro en la Gandhi y les cuento, en ninguna de la Gandhi de México estaba disponible, ya se acabó, ¿verdad? Y este otro de por qué la inteligencia artificial debilita la democracia y qué hacer al respecto, también del mismo, es un profesor europeo ya traducido, pues tampoco estaba a la venta, ¿verdad? Entonces, no sé si es algo que está generando interés, es algo que ya está preocupando a muchos y están tratando de definir ciertas perspectivas. Entonces, frente a esto que dice Mark Zuckerberg, está lo que dice Elon Musk, que dice, no, la inteligencia artificial generativa es lo más poderoso, la herramienta más poderosa para la creatividad que se haya creado jamás. En ese sentido diríamos, cierto, ¿verdad? Pero ya vimos cómo se utilizó. Solo les mostré un ejemplo. Podría quitarles trabajo a los locutores y a las modelos, ¿verdad? Y por otro lado, pues hay otros efectos del objetivo 9 que dice Naciones Unidas que sí se están logrando, ¿verdad? Entonces tiene un enorme potencial, dice Elon Musk, y estamos entonces en una nueva hora de la innovación, en una nueva era y hora de la innovación. Entonces, partiendo de esto, diríamos, sí, hagamos una innovación, pero resemantizada, hagamos una resignificación para el desarrollo sostenible, ¿verdad? Y bueno, dentro de estos estudios, dentro de esta resignificación, podemos poner lo que ya había mencionado este famoso autor, ¿verdad? Ustedes recordarán a Manuel Castells, que hizo una serie de documentos de información y uno de los que se conoce importantes es La Era de la Información y el Poder de la Identidad. En algún momento él escribió también Las Redes de Indignación de la Esperanza, porque en cierta parte de las Arabias y cierta parte de las Europas, como las podemos llamar, usando las redes sociales, pues se pudo hacer cierto cambio en la democracia de esos países. Y en esos años, pues, Manuel Castells fue muy reconocido por este estudio. Y por eso él dice que el Internet es mucho más que una tecnología. Es un medio de comunicación, de interacción y organización social. Entonces, partiendo de estos parámetros de Manuel Castells, podríamos resignificarlo hacia el desarrollo sostenible. Y un ejemplo de esto, de Manuel Castells, es lo que recientemente ocurrió en Venezuela cuando los medios de comunicación, ¿verdad? Independientemente de qué partido, de qué ideología, pues hay medios de comunicación y estaban utilizando las redes sociales. Y la BBC de News estuvo publicando hace poco tiempo, en agosto, que utilizaron la inteligencia artificial para, con dos jóvenes, uno Chama y el otro el Pana, estaban informando a la población de la situación política del gobierno y de esa manera evitar que los metieran presos. Es decir, ahí no se puede meter a preso ni a Chama ni el Pana porque es una entidad creada por inteligencia artificial, pero igualmente está dando información. Claro, tendrían que haber buscado quién lo creó, pero mientras tanto el Chama y el Pana podían seguir dando información con lo que acaba de suceder en Venezuela. Y ustedes pueden tener cierta postura a favor o en contra de lo que está pasando en Venezuela. Eso no es el tema de hoy. El tema de hoy es que sí, se resemantizó, se resignificó. Y en este caso la inteligencia artificial no es para hacer negocio, sino es para trasladar cierta información sin que sean perseguidos, ¿verdad? Igual de esta manera, pues hay algunos reporteros que están siendo sustituidos, pero en ese caso para salvarles su libertad y en mi punto, pues hasta su bienestar, su salud y su vida, ¿verdad? Pues bueno, con estos dos parámetros, ¿verdad? Ya mencionado Byung-Chul Han, ya mencionado, pues también en este caso el filósofo que les mencioné, y también Manuel Castells como sociólogo, y el educador que decíamos, Zygmunt Bauman, un sociólogo que escribió también Educación líquida, El amor líquido, La modernidad líquida, y uno de los libros que tenemos ahora está retomándose es su teoría cultural, que sí se aplica mucho a nuestra sociedad actual junto con Byung-Chul Han, ¿verdad? Y bueno, con esta resemantización y la información que tenemos de lo que ya se está haciendo en Latinoamérica,
como este summit que hicieron de inteligencia artificial en Latinoamérica, donde intervino o participó, ¿verdad? El BID, el MIT, la UNESCO, se dieron cuenta de cómo iban algunos componentes. Por cierto, Argentina, Uruguay y Chile son de los que van pioneros. Guatemala, Honduras, Haití son de los que están con los puntos bajos. Costa Rica, México, Colombia están como en los puntos intermedios, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, pues lo que decía Naciones Unidas del objetivo 9, pues no es tan así, ¿verdad? Es decir, hay países que sí están un poquito más abajo y esto pues nos muestra, en este caso, el summit que hubo en el 2020, pues fue muy importante. Pero por otro lado también está el índice latinoamericano de inteligencia artificial, publicado muy recientemente, donde está lo que yo les estaba comentando, que Argentina, Uruguay y Chile son los que están mucho más avanzados, muchas más empresas, muchas más instituciones dedicadas a eso. De hecho, Uruguay organizó la semana pasada el Congreso Mundial de Educación e Inteligencia Artificial, donde algunas ideas que yo les estoy comentando, pues se muestra que ya están preocupados algunas instituciones de pues, cómo orientar la educación. En términos empresariales, pues ya está, ¿verdad? En términos de publicidad, pues ya está mucho más ubicado de lo que debería estar. En términos de desarrollo sostenible, lo podemos hacer, ¿verdad? En términos de protección del patrimonio, para evitar que la no cosa, la información, pues destruya la identidad, porque hay parte de la originalidad, de la legitimidad, de la autenticidad que podría estar en algún riesgo. Pues bueno, por otro lado están los principios éticos de la inteligencia artificial que surge de la Convención de Naciones Unidas del 2021, de los 193 estados que se pusieron de acuerdo en aquella oportunidad, no hace mucho tiempo, durante el COVID, que fue cuando casi se pensó que se estaba perdiendo el control. Entonces dijeron, bueno, pongamos principios éticos, hay principios éticos de la inteligencia artificial, hay principios éticos del uso de la información digital, que se llama ética digital, de cómo usamos las redes sociales, cómo usamos el Internet, el Facebook, pero esto va más allá. Esto ya es de la ética de la inteligencia artificial. Y una de las principales recomendaciones es, mire, usted como país, usted como sociedad, analice qué es lo que le está llegando, si no le conviene, no lo acepte, y si puede readaptarlo, redáptelo y póngalo al servicio del bienestar de su población y no que contribuya a algo que no sea positivo por la población. Entonces, aparte de lo que ya mencionábamos de Manuel Castells, de Sigmund Bauman, del otro filósofo que hablaba también de la filosofía y política de la inteligencia artificial, pues está esta ética de la inteligencia artificial y con base a estos principios decimos, bueno, entonces sí se puede analizar si la ética de Naciones Unidas dice que sí se puede analizar y replantearlo, pues hagámoslo, ¿verdad? Y en este caso, hagámoslo para el desarrollo. Y dentro de lo que se encuentra ya planteado para eso, hay un documento de una institución que investiga eso, cuyo director es Javier Zuraski, que tiene un ABC de la inteligencia artificial para el desarrollo sostenible, ¿verdad? Y él plantea conceptos básicos para entender su interacción con el desarrollo sostenible. Y ha hecho una serie de planteamientos y sobre todo ciertos principios y conceptos de cómo la inteligencia artificial puede contribuir a acelerar los objetivos de desarrollo sostenible, porque sí, ciertamente la inteligencia artificial, como la vamos a ver en uno o dos casos, algunos que él tomó en cuenta, Javier Zuraski, y otros que él no tomó en cuenta, pero que yo los identifiqué, los encontré por precisamente eso, ¿verdad? Permite acelerar lo que te daría 25 años en llegar a ciertas sociedades que tienen ciertos avances. Y el caso de otros países como Latinoamérica, como los que ya les conté, pues va a tomar 50 años, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, pues sí, si se puede acelerar usando inteligencia artificial, pues habría que intentarlo, no perdemos nada con intentarlo. Y dentro de lo que este autor que les acabo de mencionar menciona, está el análisis y monitoreo de los océanos, donde no es de nadie, ¿verdad? Son aguas internacionales y con imagen satelital, herramientas de sistemas de información geográfico e inteligencia artificial se puede detectar cómo están ciertos recursos mal utilizados. Entonces es como que tengamos un manejo marino utilizando inteligencia artificial, un mapeo de las actividades de los seres humanos, no solo en el océano, sino en el espacio, y en consecuencia, pues una salvaguarda, en este caso, pues de ciertas islas. Eso para las aguas internacionales, una visión planetaria que sí contribuiría en cierta manera a la sostenibilidad ambiental, sobre todo en esta serie de especies en peligro. Todos saben que algunas veces pues, los delfines, las ballenas,
incluso ciertos peces que sí se pueden cazar, no se pueden cazar cuando están, no se pueden pescar, diríamos, cuando están muy jóvenes, ¿verdad? O por supuesto, los osos polares y otras especies, los pingüinos, ¿verdad? Que son todos los pingüinos emperador, por ejemplo, pues hay que hacer cierto monitoreo, pero llegar ahí es muy complicado, entonces con ciertas herramientas, drones, imágenes satelitales e inteligencia artificial se podría acelerar el conteo y la definición de áreas que quienes están haciendo mal uso, ¿verdad? Claro, lo que se cuestiona es qué Donald Trump está tratando de hacer con Elon Musk y en caso de que ciertos intereses de financiamiento de ese partido político pues tengan otro tipo de intereses como la pesca ilegal en aguas internacionales. Pero, como les digo, esa es una preocupación de ciertos grupos ambientalistas, posiblemente Greenpeace tenga un poco más de información al respecto porque son los que más han estado luchando. Y en términos sociales, pues este tipo de defensa de los grupos ambientalistas que han estado esforzándose por esta salvaguarda de ciertas especies, pues es Amnistía Internacional la que a veces está mostrando qué es lo que está pasando. Bueno, por otro lado, ya hay aplicaciones de inteligencia artificial en el caso del Ecological Footprint, no solo para países, para líderes locales, sino para individuos, para entender qué es lo que se puede hacer. Y esto, pues, es otro de los ejemplos. En este caso, no necesariamente lo mencionó la autora anterior. Este otro es el caso de la inteligencia artificial para el planeta, las soluciones para el clima y para la población. Han hecho una serie de esfuerzos, concursos, y de esa manera, pues, vemos que sí, hay una resignificación. Primero empezamos por esta resignificación planetaria, mundial, y luego vamos a ver otra serie de resignificaciones. Está esto también de la Global Footprint Network, está esto también de la inteligencia artificial para otro de los objetivos de desarrollo sostenible, en este caso es para el desarrollo humano. Se recuerdan que la idea de la inteligencia artificial, en términos generales, son redes neurales, ¿verdad? Parecidas a cómo funciona nuestro ADN, ¿verdad? Y también parecidos a cómo funcionan nuestras redes de neuronas para aprender solitas, ¿verdad? Pero sí, el riesgo es que estén aprendiendo lo que no necesariamente se les pide, pero aún así en esa salvedad de los críticos, pues se encontró, hay una serie de beneficios desde el 2022, muy reciente, de que la inteligencia artificial puede contribuir a acelerar el logro de ciertos objetivos de desarrollo sostenible. Y uno de ellos son precisamente de los derechos humanos. Entonces todos dirían, pero ¿qué tienen que ver un abogado con eso? Pues nada, porque no es un abogado. En este caso es Niels Jorgen, quien hizo algunos arreglos en el Instituto Danés de Derechos Humanos, creando un algoritmo para clasificar textos por temas de derechos humanos de una manera más rápida y llegar a toda la población interesada en los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, este autor, bueno, este Niels Jorgen, pues es un ingeniero seguramente, ¿verdad? No es abogado, ¿verdad? Pero él es el que está detrás de este algoritmo. Su algoritmo es TextClassify, que Jürgen lo habría elaborado, y él pues es un físico encargado de informática y donde trabajaba antes en un centro de investigación nuclear, era un físico de alta energía y ahora lo aplica a inteligencia artificial para los derechos humanos, acelerando el tiempo que se demoraría todo el mundo en estar trabajando todo este tipo de documentos. Entonces, según Naciones Unidas, este es un interesante ejemplo, ¿verdad? Ya pasó lo disciplinario, es más transdisciplinario y diríamos también estos tabúes, diríamos, de que solo los abogados trabajan en derechos humanos, pues también ahí quedan, diríamos, ya superados. También hay otra serie de recomendaciones como inteligencia artificial para el planeta. Y acá, en uno de los datos de los que ya les estaba mostrando, pues acá se ve como una oportunidad y en este caso, pues nos indica uno de los resultados de encuestas que el 87% de cierto tipo de líderes de sector privado, pues dijo estar de acuerdo con que la inteligencia artificial es una herramienta importante de mucha ayuda para pelear contra el cambio climático. Entonces, en alguna oportunidad platicaba con otros profesores cuando hacen ciertas preguntas que esto nos muestra que es un lenguaje un poco más aceptado por los líderes, ¿verdad? Ahora, si vamos en manifestaciones, pues seguramente no nos van a hacer caso y podemos seguir haciendo todas las manifestaciones que quieran, igual es un derecho humano, ¿verdad? Pero que eso vaya a lograr algo, pues es muy dudable. Pero si aquí el 87%, es decir, casi 9 de cada 10 dice sí, si peleamos por el cambio climático, está bien hacerlo con inteligencia artificial.
pues diríamos, hay otro lenguaje ahí que podríamos intentarlo, sin dejar de hacer lo otro, pues pueden seguir haciendo manifestaciones, bloquear carreteras, es decir, hacer lo que quieran. Pero en esta encuesta se muestra que sí hay cierta aceptación a utilizar la inteligencia artificial para pelear contra pues, ciertas dificultades del cambio climático, ¿verdad? Otra, diríamos, semantización o resignificación fue lo que hace poco se logró con la inteligencia artificial que reveló 303 geoglifos en Nazca, ¿verdad? En este caso sí, con la, diríamos, la gran inteligencia humana, ¿verdad? De los investigadores, muchos de Japón que estaban involucrados en eso, pues encontraron 303 geoglifos en Nazca que habían tardado muchísimos años. De hecho, ya habían tardado muchos años y no habían identificado que otros 303 geoglifos en Nazca ahí estaban, ¿verdad? O también lo que ocurre con Tikal, ¿verdad? Que de hecho, pues, la Universidad de Valencia estuvo esta semana, o está todavía esta semana, analizando esto del Museo Virtual de la Arquitectura Maya, que tiene mucho que ver con los avances de la inteligencia artificial, con esto del LIDAR, con crear imágenes 3D con base a estos análisis del sistema LIDAR, que es con imágenes satelitales, con ciertos análisis de la inteligencia artificial. Diríamos que esto aceleró, claro, se le tienen que poner ciertos parámetros a la inteligencia artificial, porque sí puede aprender sola, pero sí se le tiene que orientar, porque si a nadie le interesa eso, pues menos a la inteligencia artificial, porque esto es parte de un patrimonio, parte del pasado, pero alguien le tenía que decir qué hacer, qué buscar o para qué encontrar o con qué propósito. Y dentro de los otros, ¿verdad? Está esto del primer trasplante de pulmón robótico que se hizo hace poco tiempo en un quirófano con 25 personas, ¿verdad? Entonces, por un lado, pues no se puede demonizar, no se puede satanizar, pero por otro lado, sí hay que reconocer que es un equipo de personas muy profesionales, no necesariamente los mismos, porque como ya vimos, aquel que es físico ahora está trabajando para los derechos humanos con inteligencia artificial para ahorrarnos 20 años, por lo menos, de lo que los abogados separados, solitos, habrían hecho, ¿verdad? Y, por ejemplo, este pulmón robótico que hicieron en un hospital de Valle de Hebron, pues sí, sí, lo habían logrado, fue el primer trasplante completamente robótico del mundo, ¿verdad? Y han hecho operaciones robóticas, eso también ustedes lo han visto, ¿verdad? Personas, doctores que están en Europa o que están en Asia, operan a alguien que está a miles de kilómetros, pero son operaciones quirúrgicas que hasta cierto punto, si bien tienen alta tecnología, pues no habían sido tan reconocidas. O esto otro que ocurrió hace pocos meses, en el que una serie de doctores hicieron una operación de corazón robótico a ciertos adolescentes, ¿verdad? Entonces eso sí es bastante más complicado, pero se está haciendo, ¿verdad? Entonces son resemantizaciones. Y algo que a veces sorprende tanto a los profesores como a los estudiantes, solo que los estudiantes, en el caso de Guatemala, lo he presentado en varios grupos y uno de los ejemplos es este robot de inteligencia artificial que ya da clases en Harvard y que de hecho lo contrataron, ¿verdad? Por lo menos eso dice el anuncio, ¿verdad? El reporte. Él fue contratado por Harvard porque él sí puede personalizar la experiencia de aprendizaje, él sí puede manejar todos los estilos de aprendizaje de todos los estudiantes. Que eso, pues, se dice que hay que sacar primero un doctorado, un postdoctorado en pedagogía, en educación, y aún así no se puede captar todos los estilos de aprendizaje de todos los estudiantes y aplicarlo en el mismo momento. Pero aparentemente este robot sí, ¿verdad? Tiene más capacidad, ¿verdad? En este tipo de roles y por eso es que lo ven como un profesor más eficaz que personaliza la experiencia de aprendizaje y la hace más, diríamos, más efectiva, más atractiva para todos juntos. Y bueno, con el tiempo los profesores decimos, pues eso sí está preocupante, ¿verdad? Claro que pues yo creo que ya no voy a ver cuando estos lleguen a Guatemala. Sin embargo, hay ciertas otras aplicaciones, no precisamente el robot, que ya están llegando, ¿verdad? Pero bueno, esta es otra resignificación, ¿verdad? De cada sector está haciendo de la inteligencia artificial y de la robótica algo distinto. En la sociedad japonesa, por ejemplo, el moshi está aplicado como un enfermero, como un asistente médico, sobre todo en una sociedad que está envejeciendo, diríamos, demográficamente envejece porque ya no hay muchos jóvenes que tengan muchos hijos y en consecuencia está decreciendo demográficamente la población y los que están
vivos, son sobre todo población muy, muy adulta, la tercera edad, y ahí se podría llegar a los 120 años, muy, muy fácil. A los 80 años se tienen campeonatos deportivos de unos de 80 con otros de 80 y les va muy bien, ¿verdad? Pero no hay una población joven. En consecuencia, este robot es muy aceptado allá y de hecho, bueno, parte de lo que les estaba comentando, en algunos casos, pues se temía, ¿verdad? Por una serie de estudios que el robot no iba a tener inteligencia social, que el robot no iba a hacer cierta manipulación como para hacer operaciones quirúrgicas, pero eso fue hace 10 años que se hizo una serie de estudios, una serie de análisis, y dijeron, bueno, sí, hicieron como un diagnóstico, un FODA dirían algunos, ¿verdad? Y dijeron, no, ellos no pueden ser artistas, ellos no van a poder hacer operaciones quirúrgicas ni ciertas actividades donde se requiere una motricidad fina, que ya ven que hasta a los seres humanos les cuesta. Dijeron no, y menos hablar de inteligencia social, eso de tratar a un adulto de la tercera edad con respeto, con cariño, con simpatía, eso de hacerlo sentir bien, ¿verdad? Eso solo lo puede hacer un humano, y ya ven que en algunos lugares, pues, hasta los seres humanos hacen sentir mal a los otros seres humanos, pero este robot ya tiene inteligencia social que lo hace adaptarse a los distintos ambientes y grupos que lo están necesitando. Y está este otro robot de Nurse Bear, es un oso, una versión de un oso panda, ¿verdad? Solo que solo blanco, que lo que va a hacer es como ayudarlo a sentirse mejor o a subirlo a la cama a los pacientes. Y algunos enfermeros o enfermeras dirían, pues eso es de lo más complicado, afecta la columna vertebral a los enfermeros porque llegan pacientes de pacientes y el mismo enfermero o enfermera lo tiene que pasar de una camilla a otra, a veces lo pasan entre dos, ¿verdad? Y se recuerdan que lo pasan con la, digamos, con la cubrecama, ¿verdad? Y ahí lo pasan, ¿verdad? Pero aún así se lastiman las espaldas de los enfermeros. Pero bueno, este es el otro ejemplo, ¿verdad? Y a propósito de la inteligencia social, pues sí, esto es algo que si ustedes van a algún hospital de Guatemala, pues algunos dirán, ah, pues ahí les hace falta. Eso me han comentado algunos cuando hablamos de la inteligencia social. Pero otra de las reinterpretaciones, ¿verdad? Que por eso lo platicamos, porque decimos, ¿y es posible hacer una reinterpretación de lo que hay? Sí. Para la recreación, para el deporte, están por crear la Federación Internacional del Fútbol y van a tener ciertos campeonatos de robots que juegan fútbol, ¿verdad? Para lo de lo artístico, pues ya está esta famosa y da entrevistas, ¿verdad? AIDA, que es Artificial Intelligence de arte, diríamos, de art o de dadaísmo, ya la han cuestionado, ya tiene sus exposiciones. Este otro que ven ahora es un grupo que se llama Compressor Head, que tiene tres integrantes, el Fingers, el Stick Boy y el Bones, y socialmente ya está siendo aceptado. No solo es el premio Nobel, no solo es lo que nos decía en términos de Thomas Kuhn, que el paradigma es cuando toda la comunidad lo acepta, no solo científica, no es un aprendizaje vertical, no es un cambio vertical de una sola persona, de un solo científico que diga, ya hice algo importante y entonces ciertamente eso contribuye, pero el paradigma es cuando ya hay mayores cambios. Entonces, ¿por qué hay que preocuparse por esto? Porque ya es un paradigma que cambió. Las instituciones educativas también tendríamos que adaptarlo. Le comentaba yo al jefe de sección de allá de la universidad, del Instituto Politécnico, que yo empecé a estudiar más esto cuando hablamos de un cambio curricular en la Facultad de Arquitectura de San Carlos, y en ese momento solo como 5 de 10 digamos, la mitad entendieron la importancia de que sí, había una tendencia de que ya se hiciera arquitectura, diseño urbano, restauración de patrimonio, diseño gráfico con inteligencia artificial, y habían reportes que se podían comprar a través de Amazon. Y después de esos 5 años, pues muy pocos se han estado preocupando, ¿verdad? Otros sí, porque de hecho, pues no lo creían. Yo les decía, miren, ahí está el libro, pues ahí está, el documento lo venden, allá hay aplicaciones de diseño urbano, planificación urbana, paisaje, arquitectura hechas por inteligencia artificial. Entonces, si vamos a hacer un nuevo diseño curricular, tenemos que abordar eso, ¿verdad? Enfrentar eso, no seguir como que no está pasando nada. Y bueno, pues los que están en Guatemala saben que hacer un diseño curricular es mucho más lento de los cambios que están tratando de hacer con Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son cambios institucionalmente más lentos. Pero bueno, este es el otro, ¿verdad? El de los robots que hacen conciertos de rock y llegan muchos a estos conciertos de rock. Está este, que es un robot humanoide, no es el único, hay otros que son directores de orquesta. En este caso en Corea, este ya hace sus
espectáculos, ya fue, diríamos, director de orquesta, tuvo 1.200 espectadores y fue la sexta generación de un androide que se vino mejorando desde el 2006. De manera que, como les mencionaba, lo que estamos viendo viene de los algoritmos que estuvieron creando en los 50, en los 60, hasta el premio Nobel que dan en el 2024. Pero muchos institutos de investigación lo han estado aplicando en Corea, bueno, México, por cierto, también tiene, y hay un video muy interesante de un decano de una facultad de arquitectura que muestra que sí, para el 2030 los arquitectos van a estar casi, los arquitectos de cierto modelo, ¿verdad? No el 100%, van a estar sustituidos por la inteligencia artificial, pero no solo por un software, ¿verdad? Pero, sino posiblemente por robots. Y ya en Europa, pues ya se ve ese escenario. Entonces se dice que hay que adaptar, hay que resemantizar, no solo para el desarrollo sostenible, sino cómo la educación podría también contribuir. Pues bueno, este es otro robot en Barcelona aceptado el, por el director de Transporte Metropolitano de Barcelona. Son aquellos que van a sustituir, o que ya sustituyeron a los artistas que están en las calles. Y en este caso, este robot pues si bien es cierto, se cuestiona la diversidad étnica cultural que se veía, ¿verdad? Pues por otro lado, un grupo de población dice, no, es que estos son más limpios, es que estos son más educados, porque no todos los artistas que llegan ahí son educados y no todos tocan lo que la gente quiere en términos musicales, ¿verdad? Y entonces, pues, en términos se critica, surgió, ¿verdad? Críticas a lo que se hace hasta ese momento, que son los artistas, de ese momento que huelen mal, que son mal encarados y que si no se les da lo que quieren, pues, en fin, eso pues en Barcelona. Y otros dicen, están mejores estos, ¿verdad? Que en poco tiempo les pueden dar más limpieza, en fin, son ventajas y desventajas. En este otro caso, pues ya se mencionó esta humanoide, también son robots, a veces los llaman humanoides, que parece una señora que está vendiendo tickets, boletos, ¿verdad? Allí, incluso con los niños, ¿verdad? Entonces, imagínense cómo van a ser los niños después, se van a estar adaptando a este tipo de tecnología. Elon Musk, por cierto, ya tiene el Optimus Gen 2, que significa generación 2, Generation 2, que puede planchar, que puede cocinar. Entonces ya vimos que esta motricidad fina en menos de 10 años ya fue resuelta, porque eso de tomar un huevo y no quebrarlo, bueno, incluso a algunos seres humanos nos cuesta antes de que llegue al sartén, ya se revolvió por todos lados el contenido y a veces hasta se nos cae. Entonces es una situación que ya este robot lo puede resolver, incluso planchar, ¿verdad? Que a algunos pues les molesta hacer eso, otros nos gusta, pero en fin, ya Elon Musk ya lo tiene, cuesta $30,000. O este transporte aéreo con inteligencia artificial muy automatizado, que todos ya sabemos que hay mucho de esto en China, en Francia, pero que va a ser cada vez más accesible. Y bueno, se recuerdan que platicábamos de la inteligencia emocional. Por cierto, Daniel Goleman ya está entrando a esa discusión. Acaba de publicar un documento que se llama Optimal, que de este pues todavía no hay gráficas, ¿verdad? Pero se los muestro acá. Y en este pues no solo muestra cómo podemos superar, cómo podemos mejorar la excelencia personal y laboral, sino también cómo rebasar ciertos aspectos que ya la inteligencia artificial está tratando de lograr a través del diseño. Los seres humanos que hacen de estos, no solo con algoritmos, sino con robótica, porque Ameca, por ejemplo, ha sido producida por ingenieros que tienen ciertas capacidades también artísticas, y Ameca pues sí tiene ciertos rasgos físicos que muestran como una emoción, ¿verdad? Por supuesto, no siente eso, pero tiene cierta relación que muestra, diríamos, no afecto, no apego, no nada real, ¿verdad? Pero que da ciertos rasgos, ciertos gestos que son muy parecidos a alguien que tiene emociones, ¿verdad? Que tiene inteligencia emocional. Y si ustedes comparan con ciertos seres humanos, hay unos que no tienen mayor expresión, ¿verdad? Por supuesto que sí tienen emoción, pero no tienen expresión, y a veces nosotros queremos ver esa emoción, ¿verdad? Y bueno, pues este es el Ameca, es otro humanoide robot que aparentemente ya está resolviéndolo. Como les mencionaba, pues UNESCO estuvo apoyando este Congreso Internacional de Inteligencia Artificial en la Educación las primeras semanas de octubre, y ya es algo complicado, diríamos, si uno lo ve como algo que no va a pasar, ya se está discutiendo, ¿verdad? Sería como tapar el sol con un dedo, ¿verdad?
ya vimos empresarialmente, ya vimos en comunicación, ya vimos en publicidad, ya vimos en arte, ya se sabe que en arquitectura va a pasar. Pero bueno, además de la robótica, hay una serie de aplicaciones que se pueden encontrar de gratis que sustituyen, diríamos, la necesidad de estar contratando a alguien, como Designs Artificial Intelligence, que está en Internet y sustituye algunas actividades que realizan los diseñadores gráficos, de tal manera que un diseñador gráfico tendría que ponerse las pilas, como decimos en Guatemala, para hacer algo más, no lo mismo que hacen estas aplicaciones. Entonces, por lo menos hay que decirles, miren, hay estas aplicaciones, ustedes quieren, se enteran, si no, no, pero esto está evolucionando muchísimo más rápido. Del 2018 que yo estuve analizando esto y le decían, sí, incluyámoslo en el diseño curricular para que no hayan problemas con los próximos arquitectos, diseñadores, en fin, todo lo que se va a estar generando. Pues, sobre todo porque en Guatemala un pensum dura 25 años, el que tenemos ahora tiene casi 25 años, y saber cuántos años más va a durar si es que se hace el rediseño curricular. Seguramente la inteligencia artificial hay que incorporarla, ¿verdad? Y bueno, Designs ahí está. Este es otro que tiene incluso 7 días de prueba gratis. Esto es para arquitectos de Power Building Design. Es para hacer diseño de edificios, ¿verdad? A través de inteligencia generativa, que ayuda a hacer desarrollos residenciales en cuestión de minutos. Es decir, usted para eso tiene que contratar un equipo de planificador urbano, diseñador urbano, algún paisajista, alguien que sepa de infraestructura, alguien que sepa de suelos, un topógrafo. Pero acá, en cuestión de minutos, usted va a tener una propuesta mucho más rápida y usted decide si invertir o no, si es una corporación de inversores o si es el gobierno, sea estatal o sea local, metropolitano. Usted dice, bueno, sí, mejor por ahí no. Y ya el consejo, en el caso del consejo municipal o el consejo de administración, pueden muy rápidamente orientar las decisiones, porque ¿para qué esperar 20 años, ¿verdad? Un año, 2 años? Ahora hay decisiones que con esta inteligencia artificial se pueden hacer más rápido, ¿verdad? Este otro es el Space Maker, que toma decisiones inteligentes sobre la adquisición de emplazamientos. Tanto el anterior como este, muy bien, los podríamos readaptar para hacer desarrollo sostenible en áreas rurales o desarrollo sostenibles en áreas protegidas, donde seguramente a nadie le interesa hacer negocio, pero donde pueden darse ciertos problemas. O sobre todo donde hay problemas de narcotráfico, ¿verdad? No le podemos pedir a un equipo de trabajadores del Ministerio de Ambiente, miren, fíjense que esta área protegida, esta área que tiene fines importantes, tenemos que hacer cierta medición de cómo están los árboles, en fin, de cómo está el suelo. No, lo hacemos con inteligencia artificial. Eventualmente ni drones sofisticados podemos entrar porque los narcos se van a preocupar, pero sí podemos usar imágenes satelitales de alta generación, es decir, de mucha exactitud para tomar ciertas decisiones. Si el Space Maker puede tomar decisiones inteligentes sobre la adquisición de emplazamientos antes de decidir dónde vamos a hacer algo, también lo podemos hacer con el espacio público, ¿verdad? Es decir, hay una diversidad de opciones y por otro lado, pues es algo que podría permitir que se aceleren las decisiones relacionadas con las evaluaciones de datos de los emplazamientos y luego pues hasta se puede aplicar con 3D, ¿verdad? Que sí, eso sí es otra de las desventajas, que nosotros ya podemos hacer 3D como seres humanos y se le pide a los estudiantes que los hagan, pero sucede que ya en una aplicación que a veces es gratuita y esto pues es del Autodesk, los mismos que le venden todos los otros softwares son los que ahora están ofreciendo estos a la clientela en general. Esto no es especializado, ¿verdad? Esto cualquiera lo podría comprar, pero qué mejor que sean los que van a graduarse en ciertas disciplinas quienes lo hagan. Está este que es el HiPAR o el HIPAR, que es una plataforma para generación de diseños arquitectónicos utilizando inteligencia artificial con reglas paramétricas, ¿verdad? Permite definir los registros del proyecto, la funcionalidad, las normas de protección, genera múltiples soluciones de diseño. El BIM, hasta donde nosotros sabemos, permitía primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima dimensión, ¿verdad? Pero lo tiene que trabajar un ser humano, conseguir los datos, por supuesto, requiere mucho trabajo intelectual. Pero en este caso, esta inteligencia artificial lo puede hacer mucho más rápido, mucho más eficaz y no lo va a hacer, no va a llegar tarde diciendo que se le murió su abuelito como por quinta vez, ¿verdad? Que es lo que a veces no se logra resolver, ¿verdad? Siempre hay alguna excusa porque se meten a muchos proyectos, como decían algunos, ¿verdad? No están ocupados, ¿verdad? No es que tengan tiempo completo, ¿verdad? Tienen tiempo repleto a veces los
los trabajadores y se meten a muchos proyectos. Y al quedar mal, pues ya no les quieren contratar. En cambio, la inteligencia artificial con este tipo de módulos, eso les está ofreciendo, ¿verdad? Algo que sale más rápido. También está este de Use World First Design Artificial Intelligence, que también le ayuda a maximizar los sitios donde va a desarrollar y se puede complementar con Stark Artificial Intelligence y lo que hace es bueno, Engine es como motor de aprendizaje con detalles de cientos de soluciones para entender el potencial de un sitio. Entonces, si le decimos al sector público, mire, hay que hacer un proyecto y una comunidad quiere un proyecto, eso ya es resignificarlo. Decir, mire, hay 100 opciones para ayudarle a esta comunidad a hacer una escuelita o hacer un puesto de salud, ¿verdad? Y no esperar mucho tiempo, porque a veces eso les afecta. Y esto, pues, es bastante fácil, ¿verdad? Es una tecnología de Archistar, que es uno que está ahí. Pero bueno, como estamos en este análisis de qué resemantizar y hacia dónde resemantizar, uno de los aspectos claves de Latinoamérica, sobre todo de ciertos países, les comentaba anteayer que Guatemala, según el Instituto de Estadística, el INE, nosotros tenemos el 70% de población en la economía informal, es decir, los que trabajan están en la economía informal. Y entonces, allí cómo poder orientarlos para que pueda darse un desarrollo económico. Ya hablamos de lo ambiental varias veces, un poquito de lo cultural, y hablamos de lo social, pero en este caso de lo económico, el reto, y como lo había dicho Hernando de Soto, hay un misterio del capital y él muestra, ¿verdad?, que el problema que fue antes en ciertos países es el problema del presente en muchos países. Él se refiere, por ejemplo, que tiene que haber un valor con cierta representación para que usted pueda tener como trabajador, como microempresario, alguna posibilidad. Pero en el caso de la economía informal, pues no tienen títulos de propiedad del suelo donde están haciendo la actividad, porque es la calle. No tienen tampoco título de propiedad de la vivienda, porque muchas veces no tienen vivienda, ¿verdad? No tienen título de propiedad de esa vivienda, pero obviamente sí tienen algún tipo de hábitat, pero que no es muy regularizado. Y para que, según Hernando de Soto, que es reconocido como uno de los principales economistas, por cierto, fue candidato a presidente en Perú, pero no ganó, ahora pese a que aparentemente tenía una solución para salir de esa pobreza, pues en términos económicos necesitamos esa valoración, lo que aparentemente tiene valor, pero que no tiene representación. Y además, CEPAL también muestra que no solo está, bueno, en el caso de Latinoamérica está como entre el 55 y 60% de economía informal en la mayoría de países. En el caso de Guatemala, pues es el 70%, y hay otros países en Centroamérica similares. Ahora, si lo vemos en términos urbanos, van a haber ciudades que tienen mucha de esa informalidad, y en el área rural, pues es algo que es muy difícil de dimensionar. Pero con inteligencia artificial, muy bien podríamos establecer otra opción para retomar esa representación del capital. Pero como les decía, CEPAL lo que ha indicado es que en el caso de Latinoamérica la mayoría de mujeres están en esa economía informal. O sea, de ese 70% de Guatemala y de ese entre 50 y 60% de Latinoamérica, la gran mayoría son mujeres con hijos, y casi siempre son mujeres que son también la cabeza de la familia, pero que no tienen cómo representar, es decir, cómo van a pedir préstamo a un banco, ¿verdad?, para desarrollar algún proyecto, alguna microempresa. Casi siempre se quedan en el mismo nivel, y la siguiente generación, casi tienen 2, 3 hijos, a veces, según algunos estudiosos, pues se tienen más niños, más hijos en los grupos que están ubicados en los quintiles de pobreza, diríamos, por menos hijos que están en los quintiles de mayor ingreso. Pero que estos quintiles de pobreza están casi destinados a no ir a la escuela, a seguir trabajando en la economía informal, y no solo no tienen el valor de representación del capital, es decir, para ir a un banco, para tener ese título de propiedad que les garantice algo a la siguiente generación, ¿verdad? Tampoco tienen una patente de comercio que les garantice que esa actividad les pertenece y que no les pasen diríamos, a otro tipo de escala. Es decir, esa es la importancia en el caso de la economía informal, Hernando de Soto, pero que podría con la inteligencia artificial superarse. Por otro lado, pues la inteligencia artificial tiene un mercado en este momento, 100 mil millones de dólares, y se va a multiplicar para 2030 20 veces, ¿verdad? Entonces,
va a suplantar otras economías, como ya lo vimos, que lo estuvo realizando estos que ahora se dedican a hacer publicidad con modelos de inteligencia artificial. Algo similar va a ocurrir con esta economía de inteligencia artificial. Y ahora pues les muestro algunos de los otros estudios que se hicieron. Esto de The Future of Employment de 2013 pues mostraba precisamente aquellas tareas que iban a sobrevivir, que se mostraba que eran las de inteligencia creativa, donde estaban las artes, las de inteligencia social, pero también las de manipulación, ¿verdad? Pero 10 años después eso cambió. Y entonces ya para el 2018 el reporte muestra que la mayoría de decisiones, de acciones, de labores ya están realizadas por máquinas, no tanto por seres humanos. Y estos ya son ciertas actividades como procesamiento de datos, que es la que más se usa máquinas y no seres humanos, aunque hay algunos seres humanos todavía desarrollando algo, ¿verdad? Hasta, diríamos, lo que más tiene seres humanos en horas de trabajo son los que hacen razonamiento y toma de decisiones. Este otro estudio ya en el 2023 muestra otra realidad, es decir, que en menos de 5 años, pues en este caso en Europa dice que para el 2022 el shortage, es decir, la disminución de ocupaciones va a estar en los empleos que son relacionados con edificios, porque hay robots que lo van a estar haciendo, ¿verdad? Y algunos que todavía se están salvando, pero que posiblemente después ya no, son los asistentes de la preparación de comida, ¿verdad? Entonces, diríamos que tiene dos sentidos este reporte. Por un lado, donde se necesitan más empleados y por otro lado, donde la inteligencia artificial puede poner y resolver esa necesidad, ¿verdad? Si no hay, como pasó en Japón, ¿verdad? Como estábamos dando, que no hay enfermeros, entonces viene la empresa de inteligencia artificial y les dice, bueno, si no quieren recibir migrantes, que en Japón es muy difícil que reciba migrantes, entonces reciba robots. Esos no hacen huelga, esos no piden vacaciones, esos siempre van a estar contentos porque le pusieron inteligencia social. Entonces, los que podrían ser los espacios donde los robots van a suplantar, porque no hay otros empleados, es decir, porque ya hay empleados que se necesitan, pero no es tan fácil que se puedan formar. Y el otro es esto de los que se dedican a hacer operaciones de manejo y movilidad en las plantas, ¿verdad? Que eso ya lo hemos visto, ¿verdad? La Toyota, la BMW, la Mercedes ya utilizan robots para hacer este tipo de trabajos de movilidad, ¿verdad? Y bueno, los que están creciendo en LinkedIn, y este es otro reporte que ustedes seguramente tienen en su LinkedIn, el 18 y 22, la mayoría de los trabajos que están creciendo son los de adquisición de talentos, los de análisis de sostenibilidad, los de especialistas de sostenibilidad, los de manejo de sostenibilidad. Entonces, de 10 hay 3. Entonces, por eso sí decimos, bueno, entonces hay que resignificar la inteligencia artificial porque puede ser que contribuya al desarrollo sostenible y que solo que en sostenibilidad hayan algunos expertos que si fusionan la inteligencia artificial con la sostenibilidad no solo tengan empleo, sino que contribuyan a dar soluciones mucho más rápidamente. Y esto es lo otro que platicábamos de la variación de productividad laboral en Latinoamérica en el primer reporte de CEPAL, que muestra que la mayoría de empleos son de economía informal, que ya habíamos mencionado, que es entre el 50 y el 60%, pero por otro lado, CEPAL nos dice es que no son empleos que generen mayor Producto Interno Bruto, ¿verdad? No son empleos que van a contribuir a que se genere riqueza y a que salgan de la pobreza los que se dedican a ellos, ¿verdad? Sino por el contrario, ¿verdad? Estos son empleos de la construcción, son empleos de manufactura que tienen un menor crecimiento de productividad laboral. O sea, usted puede estar ahí años y años y el país no funciona. Entonces, eso lo tiene en su último reporte CEPAL de las trampas de bajo crecimiento del cambio climático y de la dinámica de empleo, donde también se menciona lo que les decía, que es informalidad, pero en actividades productivas de poco, diríamos, de poco crecimiento económico, de poca distribución de la riqueza y de poco crecimiento, es decir, de pasar de un estatus económico social a otro que necesite de menos asistencia del Estado y que pueda, por el contrario, ¿verdad?, apoyar más, ¿verdad? Y entonces CEPAL dice, es que algo tiene que hacerse y mucho de lo que tiene que hacerse depende de las instituciones educativas, incluso en algún momento otros dicen,
bueno, pues entonces con inteligencia artificial tal vez se podría encontrar alguna fórmula para acelerar lo que los gobiernos no han hecho en el caso de Guatemala ya en casi 50 años, ¿verdad? Pero bueno, a propósito de lo del gobierno, acá se muestra que los países que tienen una formación de capital fijo del gobierno general, Guatemala es la que tiene menos, ¿verdad? Entonces uno dice, ah, con razón, pero claro, ustedes dicen, es que Yamatei ya estaba. Sí, pero los discursos que nosotros oímos de cualquier político, de cualquier partido, sea diputado, sea alcalde, incluso los jueces, aquí la población pues no les está pidiendo saber en qué quieren que se invierta por el gobierno general lo importante para desarrollo o para otro tipo de aspectos. No, aquí no hay mucha preocupación de eso y por supuesto no hay discursos ni en elecciones ni después de que toman posesión, ni del presidente actual, ¿verdad? No, están en otro tipo de discursos. Pero bueno, según la CEPAL, Guatemala es el país que menos invierte en cierto tipo de aspectos, ¿verdad? Y estas inversiones pues no están contribuyendo. ¿Qué es lo que resuelve en parte en el caso de algunos países, las asociaciones públicas o privadas? Por eso es que en el caso de Guatemala están tratando de promover eso. Y en otros casos, las remesas familiares, ¿verdad? Que son de población que está enviando recursos a Guatemala. Y no solo Guatemala, pues también Honduras, Salvador, pues tiene importancia en eso, seguramente Perú también. Pero que en estos países, pues sí hay una, por ejemplo, Perú pues tiene mayor inversión y también, incluso sorprendentemente, Perú y Nicaragua tienen mayor inversión que Japón, ¿verdad? En términos así porcentuales. Ecuador también, ¿verdad? Y cuando uno dice Guatemala y México son de los que menos inversión tienen, entonces uno es, ah, bueno, pues si México no invierte, que es un país que tiene mejores condiciones para invertir como gobierno, ¿verdad? En ciertos aspectos que menciona CEPAL, pues entonces Guatemala no se debería de preocupar. Y no, también nos tendríamos que preocupar, ¿verdad? Según el otro, que es el Observatorio Laboral de los Mejores Trabajos del 2024, porque se dice que la mayoría están en informalidad y los salarios no alcanzan, que es el otro aspecto, ¿verdad? No solo no hay producción que sea valiosa, ¿verdad? No hay mayor PIB, hay un estatismo y por eso se dice, reaccionen, hagan algo, están dormidos, esto no va para ningún camino. Y por otro lado, los salarios no alcanzan, ¿verdad? Eso sigue generando pobreza. Y dentro de estos trabajos, dentro de esto, la cantidad de menores trabajos la tiene Guatemala. En esto que hizo la CEPAL fue bastante preocupante. México todavía no está entre los mejores, pero por supuesto está ahí entre los altos, más arriba del promedio de América Latina. En diríamos, en términos de calidad y en términos de cantidad y los que son trabajos de mejores condiciones, pues Guatemala y Honduras competimos, según la CEPAL, ¿verdad? Con los peores. Entonces, si todo lo que se ha hecho no contribuye a mejoramiento económico, una posibilidad sería que cuando ya entre la inteligencia artificial, pues orientarla, resignificarla hacia estos aspectos económicos de esta nueva generación de muchachos que podrían buscar a través de la inteligencia artificial otro tipo de actividades económicas, ¿verdad? Podrían seguir siendo freelance para trabajar con otras instituciones de otros países como ha ocurrido antes, pero habría que prepararlos para eso. Ya hablando de Guatemala, en la encuesta nacional de condiciones de vida, la más reciente, pues como se ve acá, el sector informal, la mayoría sigue siendo en el 86% involucrada, el otro en el 76%, pero ambos no son de los que generan el mayor Producto Interno Bruto. Hay un grupo que está en administración pública, que es el 11% y hay otros que son profesionales, en fin. Pero sí, entre el 86%, ahí está lo de agricultura, diríamos, sí hay que hacer algo, ¿verdad? Y el 70%, como les había mencionado, está en la economía informal, de tal manera que si no se hace, digamos, una buena estrategia, eh, no solo va a seguir esto de los trabajos que son de bajo Producto Interno Bruto, que son de bajo salario, sino que además los otros, por lo que mencionábamos, ¿verdad? Hay un reporte que muestra que como no hay empleo de cierto, es decir, no hay a quién contratar, entonces los robots podrían sustituir. No es tanto el temor que se tiene, que los que ya tienen trabajo van a perderlo, ¿no? Eso diríamos que no es precisamente el temor, ¿verdad? Los robots no se están haciendo precisamente para eso y eso está muy analizado, muy reportado, ¿verdad?
eso es más de innovación, ¿verdad? Para hacer otro tipo de actividades. Lo que no hay son cierto tipo de trabajadores para estas innovaciones que se van a aplicar de inteligencia artificial. Pero si el ser humano no lo ha logrado desarrollar en países como los que mostramos, ¿verdad? Guatemala y Honduras, en el caso de Latinoamérica, África tiene otras realidades, pues entonces los robots podrían ser que sean los que lo desarrollen, ¿verdad? Pero entonces, si podemos tener seres humanos, sobre todo los grupos que están surgiendo, preparados para trabajar con inteligencia artificial, para el desarrollo, para otro tipo de empleos, ¿por qué no orientar los esfuerzos a resignificar la inteligencia artificial de esa manera? Y dentro de las otras actividades que el gobierno, en el caso de Guatemala, se ha comprometido, independientemente de quién era el presidente en estos tiempos, pues es una ley que sigue vigente. Esta la firmó Otto Pérez Molina, que todos saben que en el 2015 la población pues hizo una gran manifestación, y la población, distintos sectores de la población en Guatemala creen que fue por esa manifestación de cierto momento de agosto del 2015, creo que por aquellos años que pues se cayó ese modelo de gobierno, ese sistema de gobierno, aunque finalmente solo cayeron unos porque el sistema dicen que continúa. Pero bueno, en aquel momento se aprobó el decreto 7/2013 de la ley para la reducción de la vulnerabilidad ante los efectos del cambio Y la climático. Bueno, última, pues vamos a ver, tiene un nombre largo, Claudia pero Miguela. dentro de lo que se estaba solicitando es la creación de cierta información, de ciertos planes, de ciertos programas. Para este momento, 10, 11 años después, toda la información respecto al cambio climático que esa ley decía que se pedía, no se ha creado. ¿Por qué? Porque ya hemos estado viendo, y lo mencionan Naciones Unidas y otros, que esa información podría durar 20, 25 años. Ya hemos tenido huracanes, ya hemos tenido sequías, ya hemos tenido una serie de cosas, y esa información no se ha creado, diríamos, ¿no? La poca información que hay no es suficiente, y para enfrentar eso ha estado complicado. Entonces se recuerdan que el huracán Milton acaba de ocurrir, cada semana está dándose un huracán y tormentas, en fin, pero esa información ya la ley la tenía prevista, ¿verdad? No se tuvo la capacidad, entonces eventualmente con inteligencia artificial podría haber una posibilidad de hacer, tal como lo dicen Naciones Unidas y otros expertos, la posibilidad de llegar más rápido, ¿verdad? En el artículo 9 de esa ley está el Sistema Nacional de Información de Cambio Climático, y todos tendrían que tener información relacionada con el cambio climático, ¿verdad? Emisiones, reducción, etcétera, pero en Guatemala sabemos que no se ha logrado como se esperaba. Ahora, en términos de desarrollo social, esta ley viene de antes del decreto 42 de 2001. Fíjense qué interesante, fue el general, bueno, porque así le decían, ¿verdad? Sí, todavía lo era cuando era presidente Otto Pérez, que ya mencionábamos que salió y terminó preso, ahora ya no está preso, hay otra historia. Pero el que firma la Ley de Desarrollo Social fue José Efraín Ríos Montt cuando era el presidente del Congreso. Entonces dicen, con razón, ¿verdad? Pero no, bueno, José Efraín Ríos Montt, pues todos lo recordarán porque entre los fines de los 70s y los 80s, cuando se dio una política de tierra arrasada, pues precisamente hizo todo lo contrario de lo que acá dice en la Ley de Desarrollo Social. Pero cuando él estuvo de presidente del Congreso, le tocó estar en este momento, ¿verdad? Por supuesto, esto tiene que ver más con los acuerdos de paz de 1996 y con una modernización del Estado que se estuvo promoviendo, no solo para aspectos de riesgo, sino también para aspectos de desarrollo social, desarrollo rural, en fin, otra serie de aspectos. Pero la dificultad que se tuvo para aplicar esa ley ya más de 20 años después es, por un lado, el análisis demográfico, porque se debía tener información de salud, educación, empleo, vivienda y ambiente para atender las necesidades de la estructura dinámica y ubicación de la población actual y futura para mejorar los recursos. Entonces ahí se pensaba, en esta ley de 2001, fíjense, cuando lo analizamos en términos de desarrollo sostenible, pues sí tenía lógica, ¿verdad? Sí sonaba bien, sí estaba bien que las decisiones de inversión pública fueran con base a saber dónde era más eficiente invertir para reducir, diríamos, los bolsones de pobreza, los corredores de extrema pobreza, pero 21 años después sabemos que eso está más adelante, ¿verdad? Eso se incrementó, y que esa información no se dio. De hecho, se menciona en esta ley de desarrollo social que tenía que haber información demográfica periódica
Pero sabemos también que el censo que se publica en el 2002 y se vuelve a hacer hasta el 2018, de manera que tuvieron 16 años en los cuales solo se basaron en el censo del 2002 y que entonces la información no fue suficiente, ¿verdad? Aunque la ley lo decía, pero si se aplicara algo de inteligencia artificial, se podrían lograr algunos de los aspectos que por lo menos ya están en ley, ¿verdad? Ya no es que tengamos que crear la ley. Y dentro de esa está el artículo 21, que son los mapas de pobreza. Sí hay algunos aspectos de mapas de pobreza, pero diríamos que tendrían que hacerse más detallados como para saber a dónde enfrentar y que sí tiene que ver con desarrollo sostenible, es decir, a dónde hay que enfrentar, a dónde hay que invertir para tener esto que acá se llama mapa oficial de pobreza y pobreza extrema. Y si bien sí se tienen algunos mapas, el problema es que no se ha hecho nada con esos mapas que sea contundente, que sea impactante. De hecho, acá en este artículo 21 se dice que permita formular estrategias orientadas a la reducción de la pobreza y a lograr metas propuestas en el Programa de Desarrollo Social y Poblacional, sin mencionar los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? O las metas que se han mencionado que también están ahí. Entonces, este manejo de información que ya sabemos que va a durar 25 años, y 25 años esta generación no puede estos niños que están trabajando ahora, junto a la mamá que está en economía informal, que no tiene valores de representación de capital para permitir su desarrollo, por lo menos para que esos niños ya pasen a otro estatus socioeconómico, ¿verdad? O que tengan mayores ventajas, mayor bienestar, pues en 20, 25 años, cuando ya se tenga esta información, ellos ya tienen por lo menos otra generación de niños allí junto con la abuela, ¿verdad? Que es lo que a algunos nos ha tocado ver incluso dentro de la universidad, dentro de los campos universitarios hemos visto algunos que eran lustradores y después los hijos son lustradores también, ¿verdad? Entonces no es, híjole, la universidad no ha contribuido, pero en parte tiene que ver con esto de que sí hay leyes, que sí se pide aplicar la información, pero que no es tan rápida. Entonces, en el artículo 23 es donde está esto, precisamente en esta ley del 2001, la producción de información demográfica y estadística por el sector público, que sí tenían la obligación de crearlo y coordinarlo con la Secretaría General de Programación, plan le decimos nosotros, ¿verdad? Que debería estar disponible para todas las instituciones y personas. Pero sabemos que solo se han dado 2 censos, por supuesto hay encuestas, los que llamamos en COVID, ya les mostré algo del 2023, que se publica en el 2024, que muestra que el 70% de población está en la economía informal. Y bueno, ahora qué hacer, ¿verdad? ¿A dónde se aplicaría alguna política, alguna estrategia? Pues qué mejor que apoyarlo, ¿verdad? Pero bueno, la Ley de Desarrollo Social decía eso. En el 2002 se hace también la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, pues la firmó la misma persona que mencionamos, el general Ríos Montt, cuando estuvo de presidente del Congreso, y ahí se integran los sistemas de Consejo de Desarrollo. Era para hacer, diríamos, como más participativa, más descentralizada la inversión. Cada nivel tenía su Consejo de Desarrollo, el Consejo Comunitario, Municipal, Departamental, Regional y Nacional. Y San Carlos, Universidad de San Carlos, tiene participación en muchos de ellos, ¿verdad? Pero como les mencioné, algo de esto no funcionó bien, aunque todos están integrados acá en este listado, dentro de estos está en el M, casi siempre en los intermedios está algún representante de las universidades, hemos notado en los principales, entre los principales consejos hay por lo menos el 33% del sector privado y menos del 33% de los otros sectores y otro casi 33% del gobierno municipal y nacional. Pero aún así había cierta participación. Ya cuando sigue a nivel local, pues ya hay 2 o 3 participantes de asambleas, que es de donde debería de salir la principal indicación de dónde invertir, dónde está precisamente el grupo que está experimentando viviendo la pobreza. Es donde hay menos integrantes, ¿verdad? Sin embargo, pues hace poco tiempo pues, se hizo más famoso, más conocido, que el ecosistema de corrupción que vive el país está en los consejos de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que esto nos dice? Que si bien la ley de desarrollo social y la ley del cambio climático y la ley del Consejo de Desarrollo pudo haber tenido cierta y buena intención, la contradicción se dio cuando el Consejo de Desarrollo le da cierta potestad a los consejos de decirle al gobierno, mire, esto podría ser el listado de obras, esto podría ser lo que se necesite, y todos sabemos que no ha contribuido mucho a resolver la pobreza. Muy posiblemente por ahí estuvo el truco, la trampa, como dice CEPAL, de no hacer información, no usar información porque le iban a hacer los consejos de desarrollo.
Pero como dicen los periódicos, tanto Prensa Libre como La Hora, invertir de esa manera creó condiciones para corrupción en los consejos de desarrollo departamental, en los consejos de desarrollo, bueno, en todos los niveles que mencionamos, porque se hace el Estado, se hace la inversión, pero no se terminó el proyecto, es lo que está detectando mucho de la investigación del gobierno actual. Pero bueno, ¿qué hubiese pasado, decimos, si en lugar de hacerlo de esa manera o totalmente de esa manera, como que creó básicamente condiciones para un sistema nacional de corrupción, no tanto un sistema nacional para erradicar la pobreza? Si en lugar de eso se hubiera hecho con base a información, si sí hubieran hecho censos cada 4 o 5 años, ¿verdad? No casi cada 15 años, ¿verdad? Pues podría haber sido de otra manera. Entonces, con base en lo que se aprendió, digamos, bueno, usemos inteligencia artificial para promover que el Estado haga mejor las cosas, ¿verdad? Ante un Estado que ya vimos que, según CEPAL, Guatemala es de los que menos invierte, ¿verdad? Y bueno, pues diríamos que parte de eso está en estos documentos que les había mencionado, el 70%, pero por otro lado hay otra serie de documentos, de reportes como el de el Banco Mundial que muestra que sí, hay un gasto importante en educación en ciertos países y que ese gasto en educación, incluso en educación terciaria por habitante, había sido importante en esta serie de países. Coincidentemente, ¿verdad? Chile, Argentina, están dentro de esos países que más han invertido, pero también los países que tienen cierta relación con inteligencia artificial, es decir, que ya habían ciertas condiciones educativas para una población que iba a adaptarse más rápido a las condiciones que se requieren en inteligencia artificial, que presenta ciertas ventajas y otras que son desventajas, ¿verdad? Y bueno, en consecuencia, pues el gasto total del Producto Interno Bruto en educación terciaria por habitante, pues Guatemala es de los menores, ¿verdad? Y Argentina, pues el problema es que Argentina lo ha mantenido constante, nosotros no, y eso es lo que ha ayudado. Otro, lo que también dice este reporte es que habría que invertir, pero en otro tipo de carreras que contribuyan a un empleo, a una productividad que sea más que lo que se está realizando actualmente, que casi siempre es solo agricultura, ¿verdad? O servicios relacionados con la agricultura. Lo otro que menciona este otro reporte del Banco Mundial es que este es un momento, la educación es un momento decisivo y que genera, por muy poco que estudie, genera un aumento en su ingreso, en su prima salarial, ¿verdad? Y los que llegan a terminar educación superior podrían tener un ingreso del 104% y claro, los que tienen educación secundaria pues no tienen el 104%, pero sí tienen un incremento mayor. Entonces, esto complementa lo que se dice de la economía informal, ¿verdad? O sea, usted puede ser empresario, dedicarse a trabajar por sí solo, pero requiere cierto nivel de educación. Ahora, usted podría utilizar también la inteligencia artificial y resolver las cosas más rápido, sí, pero también requiere cierta inversión en educación como Argentina, como Chile, ¿verdad? Y bueno, está otra también del Banco Mundial que muestra que el promedio mundial de estudiantes universitarios se está duplicando, ¿verdad? Pasó del 19% en el 2000 al 38% en el 2017. Y en América Latina eso aumentó mucho más. En los mismos años fue el 23% en el año 2000 y el 52% en el 2017. Es decir, más población está estudiando. Claro, esto no significa que en Guatemala también, pero solo que en términos generales. Ese porcentaje viene más de Brasil, Argentina y Chile. Y también este otro de UNESCO nos dice, bueno, entonces, ¿hacia dónde habría que orientar la educación? Y parte de lo que les mencioné ahora, que tiene que ver con la resignificación de la educación, que no solo debe ser para ciertos aspectos que ya conocemos, también para otros que no conocemos. UNESCO ya acá les menciona, y esto fue en el 2021, habría que pensar más allá de los límites y cómo orientar la educación superior para el 2050, y eso con base a una consulta pública, ¿verdad? Resultados de lo que pasó durante el COVID, hubo una enorme preocupación de qué tipo, de qué calidad educativa se requería para resolver ciertas demandas, ciertos desafíos. Y hicieron un estudio con la Organización Mundial del Trabajo, con la OIT, y se sabe que 1.600 millones de estudiantes fueron afectados por la pandemia. Entonces, estamos en un escenario de estudiantes universitarios que en la universidad ya los conocemos como están en ciertos términos de base científica o de capacidad de lectura, o que hay cierta dependencia de herramientas de GPT, ¿verdad? De ChatGPT, y que eso podría afectarles. Acá en este reporte de la UNESCO se dice que
las competencias de lectura, escritura y cálculo estaban muy complicadas de este grupo que llegó a la universidad y que entonces iban a tener no solo problemas en la educación terciaria, sino de acceder a mercados de trabajo, sobre todo aquellos que requieren inteligencia artificial, ¿verdad? En consecuencia, UNESCO proponía que, bueno, que dentro de estas habilidades del futuro se requiere lo digital, lo estadístico, los sistemas inteligentes, esto es inteligencia artificial. Estas son las que están en la transición digital. Hay otras que hablamos de sostenibilidad ambiental, que es la transición ecológica, y otras que son de transición social. Esto es también de sostenibilidad social y por otro lado, de inteligencia social. Pero además se muestran ciertas capacidades y habilidades personales como de resolución de problemas, liderazgo, pensamiento crítico y la adaptabilidad. Entonces, cuando hablamos de la resignificación y adaptación, es también para contribuir a la adaptabilidad que el ser humano, sobre todo los que tienen que ver con la universidad, tendrán que tener para adaptarse a esta tecnología que está llegando. Pero aún así, sin olvidar que no es la tecnología lo más importante. Como decía Steve Jobs, la tecnología no es nada, al final de cuentas, aunque ya vimos que en este momento viene una avalancha de innovación y de aplicaciones que si no sabe dónde está parado, pues se lo pasa llevándole, mueve el piso. Pero aún así, Steve Jobs decía que lo importante es que se debe tener fe en la gente que sea buena, que sea básicamente una gente buena, en términos éticos, ¿verdad? Que sea inteligente y que si le das esas herramientas, como por ejemplo inteligencia artificial, haga cosas maravillosas con ellas. Y pues con esto yo les agradezco mucho la oportunidad de conversar con la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, la ESIA, y su pues, unidad de posgrados. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Vamos a abrir una ronda de preguntas para los interesados. Igual en la sala, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer mediante el chat o pueden activar su micrófono. Tenemos una pregunta acá. Hola, hola, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, la escuchamos. Hola, buenas noches. Bueno, primero que nada agradecerle. Me parece muy interesante su investigación y más, parece más oportuna, ¿no? En estos tiempos donde realmente no entendemos muy bien ni siquiera qué es la inteligencia artificial. Y bueno, una pregunta acerca de ella es si realmente la inteligencia artificial, por ejemplo, hablando de robots que comentaba, o cualquier tipo de inteligencia artificial, si puede generar cultura o genera identidad. No sé, también creo que parte de muchas preguntas que tenemos es que, bueno, en mi caso podría pensar que piensa, ¿no? Entonces, no sé, hay como también muchas incógnitas en cómo abordamos a veces el tema de inteligencia artificial. Y sí, bueno, más que nada también eso y si se puede relacionar la inteligencia artificial en su entorno, por ejemplo, hablando de robots, no sé si genera algún tipo de patrimonio, que sí, pues es básicamente cultura. Esa sería mi pregunta. Mis preguntas. Muy bien, me dice la doctora Olivia si escuchamos otras preguntas o si Adelante, analizamos adelante. esta. Muy bien, gracias, doctora Olivia. Sí, efectivamente, en esto de cultura, pues yo me permitiría como analizar algo de lo que Foucault y por otro lado el que les estaba mencionando, Sigmund Bauman o Byung-Chul Han mencionan, ¿verdad? El problema que en caso de Byung-Chul Han es que sí habrá una cultura, pero es una cultura global, es una cultura globalizada. Él habla de la hipervisibilidad y la hiperglobalidad. Es decir, es una cultura donde si te ves, si se ve, existe, ¿verdad? Y si no se ve, no existe. Entonces, ¿qué pasaría con las otras culturas? Las que no tienen internet, las que no pueden subir sus contenidos, digamos, de las actividades que hacen. Habría que protegerlas
de cierta manera para que esa cultura persista en las siguientes generaciones y de alguna manera contribuir a los que tienen esa globalidad, hipervisibilidad. Por un lado, según Byung-Chul Han, pues, todos van a ser como muy heterogéneos Ay, sí, mira qué si no bonito se hay ve esta ese. influencia del Internet. Y por otro lado, A todos van a ser como la muy compañera homogéneos Valeria, si puede apagar el si micrófono. solo fuera global, ¿verdad? Entonces, si fuese que todos seamos con esta cultura global, pues van a desaparecer del mapa, ¿verdad? De las culturas de Mongolia o de Brasil, ¿verdad? O del norte de Guatemala, ¿verdad? Porque no son visibles ahí, ¿verdad? Y entonces, la mayoría de jóvenes, incluso de Guatemala, incluso de ciertas poblaciones urbanas de Guatemala que están en el altiplano, pues no valorarían lo que están al par de ellos viviendo, aconteciendo, pero ellos tenderían a ver más lo otro, lo que está en este no lugar, en esto que se considera como la no cosa, ¿verdad? No solo es no cosa, sino es no lugar, porque está en todos lados, ¿verdad? Pero por otro lado, pues esta es el otro riesgo, ¿verdad? Es que se genera, bueno, y esto en términos de otros, son como psicólogos sociales y otros que saben, ¿verdad? Reconocer que no se puede fácilmente el que se mete a redes sociales, y no precisamente es la inteligencia social, sino es la neurociencia aplicada con neuromarketing a producir ciertos comportamientos en los que se meten a las redes sociales. Antes, pues nosotros estábamos solo en Skype, de vez en cuando en Messenger, pero eso no le creaba adicción, no estaba creado precisamente para eso. Pero este otro de TikTok, de la cantidad de luz de video que nosotros vemos que se puede ver, genera cierta ansiedad y también cierto premio, ¿verdad? Se genera como oxitocina y dopamina, pero son procesos mucho más rápidos, ¿verdad? En pocos segundos se ve más, entonces se crea esa adicción. Y es una adicción, parece que mucho más fuerte que las otras adicciones, ¿verdad? Porque se genera lo que decíamos, ¿verdad? La dopamina, la oxitocina, y muy difícilmente se tienen momentos donde se tenga la serotonina. Entonces, la toma de decisiones en la que uno decide el sí o el no, ¿verdad? El sí veo esto, no veo esto, pues se tiene pocas condiciones. Y algo que no les mostré ahora, ¿verdad? Pero se mostró en París, ¿verdad? En el año nuevo del 2024, ¿verdad? En el instante que estaban pasando los segundos para iniciar los primeros segundos del siguiente año, se mostró, todos estaban ahí en París viendo su teléfono celular, ¿verdad? Y precisamente vieron los segundos antes, hay como 3 tomas, ¿verdad? Que se publicaron, donde está 5 segundos antes, el momento cero y después 5 segundos después. Ya no se vive el momento, ¿verdad? Se pierde cierta calidad. Y eso sí es la nueva cultura, ¿verdad? Pero como usted lo preguntaba, ¿verdad? ¿Eso es identidad o no? Pues lo que pasa es que si la identidad, según otros, ¿verdad? Sí, sí hay unos otros autores, ¿verdad? Que criticaron mucho aspectos culturales, ¿verdad? Decían algunos, ¿verdad? Que lo cultural no debería ser considerado como la identidad de la pobreza, y que la identidad tampoco puede ser tan estática porque podría seguir evolucionando, ¿verdad? Pero el problema no es precisamente que la computadora, que la inteligencia artificial no valore la cultura, ¿verdad? Porque sí se le pueden dar parámetros. El problema es la falsedad, ¿verdad? Y que esa falsedad se convierta en algo valioso, ¿no? Por sobre lo que sí es real, ¿verdad? Y hay herramientas de inteligencia artificial creadas para generar contenidos de lo que no es real. Y porque, como dicen otros psicólogos sociales, pues, diríamos, hay un psicólogo muy famoso que nos dice que no es tanto lo que es, sino lo que se ve, lo que parece ser, ¿verdad? Entonces, visto así, lo que nos parezca a todos que es cultura, pues lo vamos a valorar, aunque no lo sea, ¿verdad? Si la inteligencia artificial le crea algo que le haga pensar que es identidad, pues todos lo van a aceptar. Entonces la siguiente generación pues no solo tendría ese problema que dice Byung-Chul Han de la hiperglobalidad y la hipervisibilidad, sino también el problema de que lo aparente resulta ser para la mayoría real, simplemente porque alguien se lo diseña. Y si eso se hace con parámetros de
neurociencia y neuromarketing, ¿verdad? Y de todos modos, pues no hay mayor inversión, mayor esfuerzo en mostrar lo otro, la cultura real. Y eventualmente eso se va a volver la otra cultura, pero no es una cultura local, ¿verdad? Eso es una cultura global que es en este momento lo que está generando cierto cuestionamiento, cierta preocupación, porque no es precisamente la mejor opción, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no es la mejor opción? Porque no se está reflexionando, porque no se está analizando, porque no es una decisión tomada con base a su cerebro con la mejor función en términos de neurociencia, ¿no? Que es cuando tiene serotonina, cuando hay cierta paz, cierta tranquilidad, cierta capacidad de reflexión y análisis, sino es cuando está en el otro momento, ¿no? Cuando está en un premio, cuando está como drogado, pues. Entonces, cuando se está drogado, cuando se está borracho, y eso también se lo dice Byung-Chul Han, que es una sociedad que está como borracha, y un psicólogo social y un alguien de neurociencia, pues, y le demuestra eso. Y cuando está drogado no se puede tomar una buena decisión de decir, esta es la cultura a la que yo me quiero adherir. A diferencia de los que migran a Estados Unidos y la segunda generación dice, bueno, sí, esta es la de mi papá, esta es la de mi abuelo, esto es lo de los quichés, ¿verdad? Esto es los cachiqueles, o esto es lo de la tradición de la marimba, por decirte algo, o la música veracruzana. Entonces él decide, él analiza, él compara y es válido, ¿verdad? Va a haber un nuevo proceso y va a ser bastante lento, podría haber aculturación, deculturación, desculturación, ¿verdad? Y al final la transculturación. Pero es un proceso pues un poquito más racional, diríamos, será generacionalmente, es un poco más lento, pero en este caso es resultado de una adicción, no hubo una toma de decisión, sino que fue más algo de irreflexivo, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que te podría comentar, no sé si eso era respecto a lo que estaba preguntando. Sí, básicamente era el cómo también se desarrollan, ¿no? Si podrían generar alguna identidad o algo así, pero en general sí. Gracias. Aunque sí hay otros movimientos que la usan para lo otro, ¿verdad? Que ya lo decía Manuel Castells, las redes de indignación y esperanza, y también los movimientos ambientalistas de los jóvenes europeos, que podría decirse que es Grunberg, una de las que está, cuando estaba joven, bueno, ahora ya sigue siendo joven, pero antes era casi una niña, ¿se recuerdan? La que peleaba por el cambio climático con un grupo de jóvenes en Europa, cada vez que había una reunión de la COP, ¿verdad? De las Paris, ¿verdad? Llegaba y a través de las redes sociales se daban cuenta, o este movimiento de los muchachos o muchachas que llegan a un evento así muy formal y pintan de pronto o repintan, ¿verdad? Una obra o una escultura. Pues eso, pues ese otro tipo de cultura que ya es pues diríamos, algo importante también del grupo de jóvenes, ¿verdad? Que tal vez después se va a considerar como un buen movimiento cultural y se va a admirar, se va a respetar. Y en este momento pues no se ha valorado. Como lo que ocurrió en Tlatelolco, ¿verdad? Como lo que ocurrió en los 60s, en las luchas que tuvieron estos grupos, o como lo que ocurrió en el siglo XX, en el siglo XX, en el siglo XVIII, XIX, cada cierto momento hay ciertas emancipaciones y después van formando parte de nuestra gran cultura, de nuestra civilización, ¿verdad? Pero ha sido reflexivo. Así, el punto no es que no sea válido eso, otra nueva cultura, porque cada vez vamos adicionando. El problema es que no sea reflexivo. El problema es que sea así como algo que fue inducido, ¿verdad? Y la cultura no es así inducida, ¿verdad? Un borracho, por muy borracho, por muy culto que sea, cuando está borracho, pues casi ni puede hablar, ¿verdad? Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Tenemos otra pregunta acá. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy interesante su tema sobre la inteligencia artificial. Es claro que cada vez pues estamos más sumergidos en todo esto de la inteligencia artificial
y se está volviendo parte de nuestro día a día, tanto para personas, pues, digamos, comunes que realizan sus actividades diarias, como incluso ya en temas políticos. Y aquí me surgen unos temas relacionados a lo que puede ser el futuro y lo que es la sostenibilidad. Si bien la inteligencia artificial cada vez puede tomar decisiones o sugerir soluciones cada vez más importantes o de un alto impacto, a mí me surge esta pregunta sobre qué implicaciones éticas pues, puede surgir cuando una inteligencia artificial puede sugerir opciones que pueden afectar un comportamiento hacia un objetivo de sostenibilidad. Sí, muchas gracias. Pues dentro de eso, pues un comentario previo a responderle esto de cuáles son las implicaciones éticas de las decisiones que toma la inteligencia artificial. La ética, ¿verdad? Que es uno de los grandes avances de la civilización, y de hecho esta charla inició hace como 4 años por esto de la ética digital o la ética de las computadoras o la ética de ciertos programas, y después pues la hemos ido agregando algunos otros aspectos. Por supuesto, lo de ética es solo una diapositiva ahora. Pero bueno, la ética es de lo humano, más humano que las computadoras. Es decir, eso viene desde Aristóteles, desde Platón, la ética moderna, y por otro lado en Asia pues tenemos otros que se han dedicado a ciertos postulados éticos, de tal manera que cuando tenemos la civilización cristiana, que es la que bastante ha durado, ¿verdad? Dentro de nosotros, aplica ciertos principios éticos de Aristóteles, ¿verdad? De la ética, de la carta Nicomaquea, ¿se recuerdan? La llamaron la ética Nicomaquea, o lo de la República, ¿verdad? Y las cartas de Platón, donde nos decía cómo debería de ser el actuar, por supuesto, para ese tipo de sociedad. Sin embargo, hay otros que evolucionaron. Nietzsche pues también nos daba ciertas críticas éticas, y con base a lo de Nietzsche en genealogía de la moral y otros, una de las cosas que él nos decía y que es bien conocido ahora popularmente, y de ahí voy a partir para resolver parte de lo que preocupaba, es que a veces hay algo bueno que para unos es bueno y para otros es malo. Lo que se conoce mucho es que decía que para unos, si usted mata a una cucaracha, es un héroe, pero si alguien viene y le mata a una mariposa, entonces el mismo que mató a la cucaracha ya no va a ser un héroe, sino va a ser pues un asesino, ¿verdad? Alguien que es como un dictador. Y esto mismo Nietzsche lo estaba pensando, revisando, y se hizo bien conocido hasta la genealogía de la moral. Sin embargo, no era tan aplicable lo que él decía en aquella Alemania donde Heidegger era el otro, ¿verdad? El otro bien conocido. Por supuesto, después vino Foucault y vienen otros. Pero cuando se da esto del nazismo en la misma Alemania, esa ética de Heidegger pues no nos estaba criticando. Unos dicen que Heidegger no lo criticaba precisamente para salvarse. Si hubiese criticado al nazismo muy abiertamente, pues Heidegger seguramente no hubiese vivido tanto tiempo, no hubiese sido rector de una universidad en esa época en Alemania. Y por supuesto Nietzsche, que también fue importante, pues no fue muy aplicado lo que él pensaba en ese momento, sino después. Pero bueno, la esvástica, nosotros la estudiamos en parte, y Estados Unidos la utilizó en las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, su S, y de pronto ahí era buena, ¿verdad? Ahí era éticamente buena. Cuando ya esa esvástica la usa Hitler y usa el rojo, ¿verdad? Y su famoso, diríamos que el principal peleador de Hitler no era precisamente su ministro de la Defensa, sino ministro de Propaganda, quien fue el creador de esa gran estrategia. Es decir, le puso contenido, le puso significado a la esvástica. Se hicieron edificios y hubo alguien que se dedicó a hacer planificación urbana y generaba bulevares y edificios al final de esos bulevares. No todo se hizo, ¿verdad? Pero bueno, de pronto hacer eso en ese momento, por esa sociedad, no todos podían rebelarse contra eso, y los que estaban fuera de esa sociedad, pues sí tenían esa posibilidad de alumbrarse, ¿verdad? De ver algo de lo que estaba pasando, ¿verdad? Ahora, si nos pasamos al momento actual, decimos qué tan buena o qué tan mala es esta actividad relacionada con lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. La respuesta, en parte, en términos de racionalidad que les he
insistido, ¿verdad? Es que lo digital, la inteligencia artificial no permite comprender, ¿verdad? Por un lado ya sabemos que genera adicción, pero por otro lado nos dice Edgar Morin en uno de sus estudios, por supuesto que eso fue como hace más de 10 años cuando daba conferencias y todavía se hacen una serie de referencias a lo que él dijo en algunas de sus conferencias ahora aplicado. Él decía que si nosotros usamos lo digital, si nosotros copiamos pues con ChatGPT en el momento actual, o si usamos la inteligencia artificial para hacer ciertas cosas, no significa que estemos desarrollando nuestras habilidades de comprensión de las cosas, ¿verdad? Sino simplemente estamos mostrando algo que lo hizo una herramienta, pero no significa que lo comprendimos, ¿verdad? Claro, en términos educativos, al estudiante no todos les gusta, diríamos, aprender si no se gana, sino aprender por puntos y buscan el ChatGPT y otras herramientas para subir sus puntos. Y eso es, diríamos, un problema porque descubrir si lo hizo un ChatGPT o no, ¿verdad? Pero bueno, en términos éticos, eso es la disyuntiva, ¿verdad? Eso es bueno para una sociedad en cierto momento. Después, esa acción que se hizo ya se ve criticada. Poniéndoles un ejemplo de un grupo de estudiantes actual que ellos mismos se dan cuenta cuando alguien hace un trabajo de 40 50 páginas y no se desveló y el otro le costó hacer 8 páginas. Y por supuesto que si el profesor no revisa bien, le van a cuestionar, ¿por qué es que usted le está poniendo, si el mismo amigo me dijo que lo había hecho en ChatGPT o en otras herramientas, y yo sí lo hice solito, pero mire, a mí me puso menos puntos, ¿verdad? Ese es un cuestionamiento ético, ¿verdad? Pero depende de cómo se usa, ¿verdad? Entonces, si usamos la inteligencia artificial para el desarrollo sostenible, por supuesto que éticamente va a ser bueno si contribuye al bienestar de las personas. Si utilizamos inteligencia artificial, como lo están haciendo algunos, para que salga más barato el negocio, ¿verdad? Y de todos modos surge el negocio, entonces en términos éticos es cuestionable porque no contribuye al bienestar de los otros. Pero donde se dice más acerca de inteligencia, de la ética de la inteligencia artificial, está en esto de Naciones Unidas, que nos dice otras partes de esa ética. Se dice que tiene que haber cierto derecho a la privacidad, que no les roben sus datos. Y nosotros sabemos que eso tiene que ver con sistemas informáticos o inteligencia artificial, donde no solo se tienen policías que son robots, ¿verdad? Como en Dubái o Los Ángeles, que ya están involucrando eso, sino se tienen softwares con inteligencia artificial que pueden controlar lo que hacen las personas, sus actividades, incluso puede saber sus transacciones, dónde las hizo, a dónde las hizo. El gobierno de Guatemala tenía eso en la época de Otto Pérez y se criticó mucho en redes sociales por Amnistía Internacional y otros porque lo usaban para proteger a los que estaban, diríamos, en movimientos sociales, se podía detectar qué cara estaba, y cuando habían manifestaciones, habían drones, ¿verdad? Habían helicópteros, habían cámaras, y claro, muy pocos sabían que Otto Pérez había comprado con recursos del Estado un sistema de inteligencia artificial, ahora le llamamos así, pero que permitía sistematizar todas las fotos y decir quiénes eran, quiénes no eran. Era un espionaje, ¿verdad? Y se sabe que hay grupos que dicen, no, pues tiene que mantenerse la privacidad. Años después ya la prensa no puede publicar el delincuente, en el caso de Guatemala, ¿verdad? Aunque sea apresado, se tapa el rostro, ¿verdad? Se tapa el rostro del delincuente porque tiene derechos, ¿verdad? Dice, tiene derechos a su privacidad aplicado a eso, ¿verdad? Y por otro lado, pues también según UNESCO hay otro tipo de derechos, ¿verdad? Que se tienen, ¿verdad? Por ejemplo, tiene que saber qué se está haciendo con inteligencia artificial o no. Y hay softwares que les permite saber si esa imagen, esa fotografía fue hecha por inteligencia artificial o no. Y ya le permite saber quién la creó, cómo se creó, y no solo de captar esa imagen. Entonces eso nos permitiría decidir si buscamos o no esa información. Es como que le den un billete falso, pues, y usted no puede comprar con eso, ¿verdad? Claro, y si compra con eso, pues se va preso, ¿verdad? Si se lo logran detectar. Pero en la inteligencia artificial, algo más le tiene que ayudar a saber que es falsa la fotografía, que es falsa la imagen, ¿verdad? Pero sí depende de una decisión ética. Y el filósofo que les había comentado, pues él también profundiza en estas otras cuestiones éticas de la inteligencia artificial. Es decir, sí pueden haber
malas acciones, malas decisiones, y la base es el bienestar de la población. Y lo otro es el derecho de la población a saber si lo puede adaptar o no, ¿verdad? Si no le permite el bienestar, pues entonces déjeme adaptarla. Y con eso de la adaptación, pues los que producen los softwares, como por ejemplo la Microsoft, pues le van a alegar sus patentes de comercio y que usted no las puede tocar porque si las readapta, entonces ya está violando los derechos de autor, ¿verdad? Sin embargo, aún así, sí hay cierto control internacional, ¿verdad? Con la ciberseguridad, porque sabemos que todos los que usan un, una computadora se puede buscar. Hay software de trazabilidad para saber de dónde salió, ¿verdad? ¿Quién lo usó? ¿Quién lo extorsionó? ¿De dónde salió? Esto que le mencionaba, que lo compró Otto Pérez, se generó después de, de lo que se llamó el 9/11 en Estados Unidos, y la idea era capturar, diríamos, trazar, hacer la trazabilidad de todos los movimientos de inversión de los grupos terroristas que tenían inversiones y que después incluso las detectaron que se pasaban por Latinoamérica, ciertos países, esas inversiones, y después llegaron algunos a Estados Unidos, ¿verdad? Pero bueno, en el caso ético de Otto Pérez, parece ser que su grupo de inteligencia militar no lo usó para eso, ¿verdad? No lo usó precisamente para buscar delincuentes, sino para buscar a los que estaban en movimientos sociales, y después aparecían ciertos vehículos cuidándolos, ¿verdad? Y se supone que eran miles de personas ahí, ¿verdad? Eso no lo podía detectar un solo agente, ¿verdad? Tenía que ser inteligencia artificial, ¿verdad? Pero bueno, en términos éticos también está este problema de la pornografía infantil, y se recuerda que el Senado de Estados Unidos a inicios de este año pues invitó a Mark Zuckerberg, este dueño de Meta, que es el dueño de Facebook, ahora de Instagram, es un enorme monopolio en las redes sociales. También invitaron a Elon Musk, porque ya era dueño de la X, que antes era el AVE, se recuerdan, ¿verdad? Y a otros, y les dijeron, miren, ¿por qué no crearon controles? Que ellos saben que se pueden manejar muy bien controles, incluso de inteligencia artificial, porque puede aprender sola, ¿verdad? Para que los papás, incluso de niños de Estados Unidos, no fueran víctimas de pornografía infantil. Y eso fue el Senado de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces muestra que ya ciertas instituciones pues, están preocupadas, y que incluso los llamaron, ¿verdad? Les dijeron, miren, ahora creen eso, generen ese control de estos sistemas para evitar que estén indefensos los niños, ¿verdad? Por otro lado está esto que ya les mencioné, ¿verdad? Los grupos, los movimientos sociales pues, podrían estar indefensos, ¿verdad? Y alguien los puede controlar. Entonces se supone que eso no es ético, ¿verdad? Pero todavía sigue siendo un reto importante, ¿verdad? Claro, de eso se alega en Estados Unidos, ¿verdad? También se sabe que en Europa hay también ciertas demandas que se les puede hacer a ciertas compañías si su dato apareció donde no es. Si sus datos aparecen en otro lado, en ciertos países, pues no importa, ¿verdad? Y después si esos datos se usan para hackear su cuenta, ¿verdad? O hackear su base de datos o extorsionarlo, pues no importa, porque hay cierta mezcla de criminalidad entre el sistema de seguridad nacional y el sistema criminal internacional, ¿verdad? En distintos países. Pero sigue siendo este problema ético que tendría que regularse, ¿verdad? Que controlarse. Pero bueno, no sé si por ahí era lo que me estaba preguntando. Yo traté de mostrarle como 3 o 4 fundamentos éticos en 2 sociedades y momentos históricos. Y luego los problemas de la pornografía infantil, de lo que en inglés se llama the grassroots, o de lo que el individuo también tiene derecho a su privacidad, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a ir concluyendo. Quiero compartir una constancia, un reconocimiento que firma el maestro Ricardo Lozano. Creo que este no es el de la firma, pero bueno, lo vamos a enviar a Miguel Chacón por su participación. Le agradecemos mucho. Le agradecemos mucho también pues a todos los compañeros que nos acompañaron el día de hoy, los de la ESIA y pues también los que nos escuchan desde Guatemala. Y pues la idea de este encuentro también pues es para poder seguir fomentando los vínculos entre ambas instituciones. Próximamente pues vamos a presentar todo un plan de trabajo que estamos considerando junto con su universidad.
Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena noche. Muchas gracias, arquitecto Miguel Chacón. Muchas gracias a ustedes, la doctora Olivia Domínguez, y a todos los del grupo de estudiantes y profesores y coordinadores de la ESIA y de la unidad de posgrados. Hasta pronto. Gracias, que tengan buena noche.